Señor, la sirvienta quiere denunciar a la hija legítima de la familia Yun por tener relaciones ilícitas con un guardia ensuciando el palacio, un crimen imperdonable. Este humilde servidor y la señorita Yun estamos verdaderamente enamorados. Espero que su majestad nos conceda su bendición. ¿Dónde está el ministro Yun? Señor, mi padre, debido a este asunto, ya se ha desmayado de la ira. Su intención es, hermana, dejar todo en manos de su majestad. ¿Qué es todo este drama? Incluso si Yun Yu, que lleva mi nombre, es naturalmente tonta. Eres al menos la hija legítima de un ministro. ¿Cómo puedes tener relaciones con un guardia? ¡Asco! Está claro que esta zorra verde ha tendido una trampa, con el objetivo de robarte tu matrimonio. Me muero de rabia. ¡Cielos! ¿Por qué no lanzas un rayo para fulminar a esta zorra verde? Hermana, dejar todo en manos de su majestad. ¡Qué dolor! Por favor, su majestad castigue severamente a la hija legítima de la familia Yun. Por favor, su majestad castigue severamente a la hija legítima de la familia Yun. ¿Por qué esta escena me resulta tan familiar? He viajado en el tiempo. Zorra verde. Guardias. Llévensela. Esperen. Maldita zorra verde. ¿Estás empujando a la protagonista al fuego? Bien. Entonces déjame darte un gran regalo. Señor, tengo mis razones. Escúchame. Tengo mis razones. No sabes cómo la familia Yun me ha estado maltratando todos estos años. Tirano perro muere. Protejan al emperador. Rápido, rápido, salven al emperador. Rápido, salven al emperador. Llamen al médico imperial. Rápido, señor. Ve, llama al médico imperial. Tirano perro, también tienes tu día. Hermana, ¿cómo te atreves a herir a su majestad? Hermana menor, he cumplido con mi deber. Finalmente he matado al tirano, ocultándome y esperando durante 18 años, hermana. Ya no soy la desgracia de la familia y un país. ¿Estás orgullosa de tu hermana? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás esperando? Llévala a la cárcel de inmediato. Esperen a que sus 9 clanes sean exterminados. No, su majestad, soy inocente, su majestad. Basta, hermana, deja de discutir. Nuestra familia Yun merece ser honrada en el templo ancestral. ¿Cuándo despertará su majestad? Nunca pensé que esta Yun Yao Yao, su cobardía anterior era solo una fachada. Para asesinar pudo aguantar tantos años. Realmente siento algo de admiración por ella, señor Nin. Ten cuidado con tus palabras. La familia Yun también, ese viejo ministro Yun. Antes parecía tan diligente. ¿Quién hubiera pensado que estaría conspirando en secreto para asesinar al emperador? ¿Dónde estoy? ¿En qué dinastía? Asesinato. ¿Y me asignaron una celda tan lujosa? Su majestad ha despertado. Su majestad, su majestad. Su majestad, has despertado, qué bueno. Dolor. Su majestad, verlo herido me parte el corazón, viejo ministro. ¿Dónde está mi pecho? Su majestad, siempre he estado a su lado. Médicos reales, ¿dónde están los médicos reales? Calle. Familia. ¿Puede ser más dramático esto? Otros mueren y regresan a casa. Hasta el género cambió. Su majestad, toda la familia Yun ha sido encarcelada, esperando su decisión. Cárcel subterránea. Me convertí en Tu Sanjin. Según el cliché dramático.
Tu Sanjin se convirtió en mí. Fue arrojado a la cárcel subterránea. Señorita, eres tan despiadada. Ahora todos seremos ejecutados. Hermana, sé que por mí perdiste el favor de nuestro padre. Me guardas rencor, pero nuestro padre y toda la familia Yun son inocentes. Debes explicárselo a su majestad. Habla. Cállate. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué se convirtió en Yun Yao Yao? ¿Será porque intentó asesinarme? Señorita, mire, señorita, mire. La mirada de la señorita es tan aterradora. Está poseída por un fantasma. Señorita, mire. Señorita. Mala suerte, lárgate. Cállate rápido. No ha vuelto a la normalidad. ¿Qué clase de brujería es esta? Su Majestad descanse unos días. Aunque la herida ya no sangra, el médico imperial me dijo: Basta, lo entiendo, retírate. Si este humilde servidor se retira. Estos días he estado en cama, no he tenido tiempo de apreciar bien este cuerpo. Mira. Este rostro hermoso. Este cuerpo de proporciones perfectas. Casi no quiero volver a cambiarme. En esta serie, ¿cómo se presenta? A este tirano él subió al poder pisando los cadáveres de miles. Aunque los ministros lo respetan y temen. En toda la corte excepto las columnas. Y los ladrillos del suelo, todos desean su muerte. Mi muerte. No puede ser. Parece que buscar la muerte no es la solución. En este momento, solo queda mantener viva a Yun Yao Yao, pero ella intentó asesinarme tan descaradamente. ¿Qué excusa puedo encontrar para borrar su crimen? Su Majestad el Príncipe C solicita audiencia. El príncipe C. No es el príncipe con quien la original tenía un compromiso. El compromiso. Ya lo tengo. Que entre. Sí. Este humilde servidor saluda a su Majestad. Es una lástima su apariencia amable y educada. Su humilde y dócil actitud, pero en su mente solo piensa en conspirar y usurpar el trono. Escuché que su Majestad despertó. Este humilde servidor trajo el ginseng milenario del palacio para su Majestad. Recuperar fuerzas. Recuperar fuerzas. Si no hubiera visto la serie original, realmente creí en tu maldad. Su Majestad. No hace falta que te inclines. Su Majestad. Hermano, ¿qué significa esto? Su Majestad, este asunto de la familia Yun es sospechoso. Muy sospechoso. El cerebro detrás de esto eres tú, todo para escapar del destino de ser la esposa de un tonto. Su Majestad, esas palabras de Yun Yao Yao después del intento de asesinato no parecían sinceras y no tenían lógica. Es obvio que quería arrastrar a la familia Yun al fango. Por supuesto, Yun Yao Yao cometió un acto de traición. Es difícil de excusar. Su Majestad. Hermano, todos estos años, ¿cómo te he tratado? Su Majestad me ha tratado. Entonces no ha sido bien. No, Su Majestad, escuche. ¿Qué piensas de Yun Yan Yan? La segunda señorita Yun tiene talento y belleza de primera clase. Entonces lo entiendo. Servidor. Estoy aquí. Después de mi investigación, el crimen de la familia Yun fue un montaje de los guardias del palacio. El intento de asesinato y las declaraciones extremas fueron hechos por Yun Yao Yao para limpiar su nombre, por lo tanto. Es comprensible. Esto es comprensible.
Por la súplica del príncipe C se puede perdonar la pena de muerte, pero el castigo es inevitable, por lo que el compromiso con el príncipe C se cancela, hermano. ¿Qué tal? Esto su servidor. La segunda señorita Yun, su talento y belleza son de primera clase, muy querida por el príncipe C. Por lo tanto, se concede el matrimonio con el príncipe C y la segunda señorita Yun. ¿Qué? Príncipe, agradezca rápidamente. Gracias, Su Majestad, por el matrimonio. Este servidor irá a anunciar el decreto. Este servidor está aterrorizado. La señorita Yun Yao Yao, aunque me faltó al respeto. También es valiente e inteligente. Adaptable y de corazón noble. Amada por todos, flor que todos admiran. A partir de hoy, Yun Yao Yao. Incorporada al harén y nombrada como concubina Miao. Su Majestad es sabio, este esclavo irá a proclamar el edicto. Su Majestad es sabio. Mi estrategia es realmente brillante. No solo salva a Yun Yao Yao de la pena de muerte, sino que también trae al tirano explosivo cerca de mí. Señor. ¿Cómo está la familia Yun? La familia Sang-Soo ha regresado a sus lugares. Al enterarse del compromiso entre la segunda joven y el príncipe, todos están muy felices. Príncipe, el compromiso es con la segunda joven, no con usted. ¿No era este el objetivo principal de su plan? ¿Por qué parece todavía tan preocupado? Este emperador es cada vez más difícil de entender. Esto no es bueno para nuestro gran plan. Basta. ¿Cómo está Yun Yao Yao ahora? Según los informes de los espías en el palacio, esta noche es la noche de servicio de la concubina Miao. Entendido, retírate. Oro. Estos días he estado evitando la corte. Esto no puede continuar. Veré al tirano. Debo encontrar una manera De disipar sus dudas. para que coopere conmigo tranquilamente. Ha llegado. Si llevas más, puedes salir a cantar. Convertida en la hija mayor abandonada por toda la familia. ¿Todavía te atreves a mirarme fijamente? ¿No entiendes las prioridades? El tigre no muestra su fuerza. Hija mayor de la familia Yun, ¿sabes cuál es el crimen del señor? ¿Qué tipo de magia estás usando? Deshazla de inmediato. Atrevido mortal. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Quién eres realmente? No cambio mi nombre. No cambio mi apellido. Soy tu padre. Espera, no arruines mi rostro. Seguramente ya te diste cuenta. No soy la hija mayor de la familia Yun. Espera, joven. No te impulses, hablemos con calma. No te apresures. Te lo digo directamente. Soy la vida y la muerte de Yama. Esta vez vine al mundo mortal específicamente para salvando el destino de esta dinastía Yanchi. Entonces, no eres un humano. Tu familia. Tu Sanjin. Eres un rey y eres cruel. Como resultado, la tierra fue dividida y devorada por los bárbaros. Sí. Dijiste mi erudito nacional. Ser tragado. No solo eso, sino que también lastimaste a gente inocente. La destrucción de la familia conduce al inframundo. El resentimiento es difícil de eliminar. Tonterías. También sé que eres demasiado. Es difícil eliminar el resentimiento. Solo puede ser golpeado por la bestia. Sin huesos. Detente, no lo digas.
El rey del rey terminó así. Pobre y triste. No te olvides ahora. Tú eres Tu Sanjin. Así que ahora tienes que trabajar conmigo. Lo primero que tenemos que hacer es someter a Disunzi. Él puede cambiar mi destino. ¿Mortal? No sabes nada de esto, ¿verdad? Disunzi es eso. El SR en el dialecto popular. El SR Fugi. Era él. Sí lo encontré. Este asiento tiene su propia forma de dejarlo pasar el libro de palabras, para cambiar la impresión que la gente tiene de ti. ¿Entiendes? ¿Por qué hace tanto calor? ¿Qué estás haciendo? De repente siento algo de dificultad para respirar. La fragancia afrodisíaca ha sido apagada por mí. No lo hagas. Yo también chupé mucho incienso y me siento mal. Si no puedes abrirlo. Estoy en la cara de Yun Yao Yao. Graba la palabra desvergonzada. Contando tu crueldad. La puerta está frente a ti. Tengo una parte del cuerpo que me está matando. Voy a buscar un cuchillo y cortar esta maldita raíz del mal. ¿Te atreves? Si te atreviste a desfigurarme, ¿que no me atrevería yo? Si de verdad te atreves a tomar un cuchillo, entonces yo me atreveré a aparecer, desnuda ante todos. Tú. ¿Me estás amenazando? Entonces voy a verter este té caliente encima. Tú. Su Majestad, ¿necesita que le traiga agua caliente? Agua caliente que esté lista. Como ordene. ¿Cómo pude olvidar esto? ¿Qué estás tramando ahora? Piensa un poco. Hay eunucos vigilando la puerta. Si pasamos la noche en silencio, alguien podría sospechar. Mejor. Imposible. ¿En qué estás pensando? Lo que quiero decir es, imagínate que eres un ruiseñor. Y luego, canta durante media hora y listo, ¿no? Tampoco querrás que un gran emperador sea conocido por ya sabes no poder. Está bien, muy bien, solo que el tono de la voz necesita un poco más de variación. Si es posible, añade una frase más. Su Majestad, eres increíble. Su Majestad, eres asombroso. Ni lo sueñes. Qué aburrido. Su Majestad es increíble, ha estado toda la noche. La voz de Su Majestad suena un poco extraña, como si tú supieras gritando toda la noche. Probablemente está muy cansado, no lo esperaba. La concubina Miao ha tenido suerte en la desgracia ahora. La corte no estará tranquila. Levantarme temprano. Mejor me muero. No te muevas, ya casi está. Ahora parece reacio, pero no tiene más remedio lo que me hace sentir un poco de ternura. Listo. Yun Yao Yao.
Respecto a que tomes a la concubina Miao. Hoy en la corte seguramente. Haré que los sirvientes preparen agua con miel. Para que te refresques la garganta en cuanto a lo de la corte. Mi aparición es para rescatarte, solo mírame. Cómo cambio el rumbo de las cosas. Ella ha dicho esto muchas veces. ¿Será verdad? ¿Por qué siento que ella tiene un resplandor? Debo estar viendo cosas. Felicidades. Saludos al emperador. Este despliegue, esta pompa. No es de extrañar que tantos quieran ser emperador. No sé quién será el que escribe libros en la calle, difamando al ministro Tu Sanjin. ¿Alguien tiene algo que informar? Si no hay nada, se levanta la sesión. ¿Dónde está el ministro Di? La hermana mayor del ministro Di está enferma. Ha pedido unos días de permiso. Entonces, que se transmita mi decreto. Que el médico Jian vaya a la casa del ministro Di para tratarla. Obedezco la orden. Su Majestad, tengo algo que informar. Mi hija Yun Yao Yao ha intentado asesinar al emperador en público. ¿Cómo puede ser concubina? Estoy de acuerdo. Hoy la familia Yun se atreve a actuar contra el emperador. Mañana intentará usurpar el trono. Por favor, Su Majestad, reflexione. ¿Qué quieren decir mis ministros? Que estoy cegado por la belleza de la concubina Miao. Y no cuido mi propia seguridad. Estamos consternados, también lo hacemos. Por la seguridad de Su Majestad. En realidad, Yun Yao Yao salir del palacio no estaría mal, pero así, mi harén quedaría vacío. Ya que mis ministros se preocupan tanto por mí. ¿Por qué no envían a sus hijas al palacio? Estoy abrumado por el honor, pero mi hija no es muy agraciada. No es digna de Su Majestad. Entonces, la hija de este ministro debe ser talentosa y hermosa, ¿no? Su Majestad, la hija de este humilde servidor, desapareció cuando era muy joven. Este humilde servidor. En ese caso envíen a su hijo al palacio para acompañar a este emperador. A recordar viejos tiempos. No, ¿qué dices? Tu Sanjin, además de ser conocido como un tirano, es famoso por sus rumores de homosexualidad. Juega conmigo, te asustaré hasta la muerte. Los servidores creen que la dama Miao es inteligente, elegante y virtuosa. Realmente, es la candidata perfecta para ser concubina. Entonces, ¿qué decían los dos ministros? Los servidores desean que Su Majestad y la dama se amen por 1000 años. No. Por 10.000 años. Y tengan hijos pronto. Dama, la concubina lateral del príncipe C. Yun Yanyan, solicita una audiencia. Yun Yanyan, si no fuera por su plan contra Yun Yao Yao, no habría ocurrido el intento de asesinato sin el asesinato. Quizás el intercambio no habría sucedido. Dama. Que entre. Sí.
Saludos a la dama Miao como no hay extraños. Hermana, no haré reverencias. Hermana, ¿qué te parece este hermoso vestido que llevo hoy? Las manos bonitas son bonitas. Pero las uñas son un estorbo, hay que cortarlas. El príncipe C trata muy bien a esta hermana. No solo me ha regalado muchas joyas, sino que también ha prometido que solo me amará a mí. Este tocado es demasiado pesado, luego lo quitaré y lo tiraré. Estos días, realmente me siento como en un tarro de miel. El pelo es demasiado largo, las mujeres son muy complicadas. Yun Yao ya estaba enamorada del príncipe C. Al escuchar esto, ¿no le dolerá el corazón? Dama Miao. Ser concubina lateral y estar tan orgullosa. Es de mente estrecha con este tiempo libre. Sería mejor que investigues. El príncipe C le ha dicho lo mismo a cada una de sus concubinas laterales. ¿Qué? Creer en las palabras de un hombre es extremadamente tonto. Tú. ¿Crees que esta vez al intentar seducir al emperador podrás ser incluida en el harén? ¿Es porque tu encanto personal es demasiado grande? No es más que porque eres la hija legítima del ministro de ritos. El emperador justo quiere ganarse a mi padre sin la familia Yun. No eres nada. Así que... Padre dijo que si quieres que él sea tu respaldo, debes darle a madre un título de nobleza. Eres tonta, pero piensas muy bien. ¿A quién estás llamando tonta? Te estoy halagando. Simplemente eres miope. Una persona codiciosa y desvergonzada. ¿Cómo te atreves a insultar a mi padre? Bien, incluso si no te importa mi padre. ¿Acaso tampoco te importa tu sirviente que creció contigo? Fuera. No te arrepentirás. Llevar tantas cosas no te molesta. Amada, aquí estoy. Escuché que hoy hiciste que Yun Yan se enfureciera. Así es. No me di cuenta de que eras tan mordaz. Claro, está malvada. Necesita un malvado para controlarla. ¿Dices que soy un malvado? De repente no puedo escuchar. ¿Qué dijiste? No puedo escuchar. Escuché que tus palabras en la corte hoy fueron bastante impresionantes. Normal, tercero en el mundo. Estás manchando mi imagen. Me estás pintando como un homosexual. Eso es solo normal. Entonces, ¿qué es impresionante? Tú originalmente no eras homosexual. Reclutaste a un grupo de jóvenes para el palacio cuando se fueron. Sus traseros estaban sangrando. Eso fue para entrenar guardias personales. El sangrado en los glúteos fue por los azotes. ¿Por qué estás tan enojado? Ahora soy tu Sanjin. Si quieren chismear, será sobre mí. Por cierto, ¿por qué tus ministros tienen tanto miedo de que sus hijas sean enviadas al palacio? ¿No eres tú el libro de la vida y la muerte? Esto no se sabe. ¿Esto? Estoy muy cansado, descansemos un poco. Si preguntas eso, ¿acaso quieres tomar una concubina? Si piénsalo, este cuerpo tuyo se ve bien, parece que es capaz. Sumado a mi elocuencia. Olvídalo.
Tú. Descarado. Según este cliché dramático, este beso. Debería poder intercambiarnos de vuelta, pero ¿por qué? ¿Acaso el beso no es lo suficientemente íntimo? ¿Qué estás murmurando? Venderte por fama. Depender de una mujer, qué idea tan descabellada. ¿Qué hay de malo con las mujeres? ¿No sabes que las mujeres sostienen la mitad del cielo? ¿Crees que puedo convertirte en una concubina más admirada que yo? La superioridad masculina es un pensamiento arraigado en la dinastía Yanchi. ¿Harías algo tan difícil solo para que yo te crea? Espera y verás. Después de todo somos marido y mujer. Aunque este tirano no es gran cosa, su apariencia y figura son de primera clase. Conviviendo día y noche, siempre hay momentos de pasión. ¿Y si después de eso volvemos a cambiar? Seré Yun Yao Yao, debo preparar el camino. El apoyo del pueblo es la mejor opción. Ella dijo que vino por mí. Y hizo algo tan difícil por mí. ¿Debería creerle? Su Majestad, es hora de revisar los memoriales. Digo Príncipe C, porque siempre nos encontramos en lugares tan remotos. Si es así, ¿por qué no elegimos tu residencia la próxima vez? Príncipe C, tu planificación es un poco larga actualmente. Mi posición como ministro de Hacienda es inamovible, creo que no habrá una próxima vez. ¿Qué quiere decir el ministro Lu? Príncipe C, siempre estás preocupado por tu posición, descuidando la disciplina de tus subordinados. ¿Qué posición, qué identidad tienes para gritarle a este ministro? El señor Lu tiene razón. Recibiré el castigo. Bueno, este viaje me ha dejado bastante agotado. Me retiro primero. Príncipe, ¿necesita? Lu Jianshan es el mayor corrupto de la dinastía. Dejándolo vivo, puedo actuar cuando sea oportuno. ¿Cómo está Zhou Derren ahora? Después del fallido intento de incriminar a la concubina Miao, mi subordinado lo escondió en un lugar oculto. Llévame a verlo, ya que a tu Sanjin le gusta tanto. Yun Yao Yao debe tener muchos de sus secretos. Desorden en el harén. Es un invento antiguo y moderno. El mejor método es retírate. Aquí está la concubina Miao para acompañarme. Su Majestad y la consorte son realmente un amor sin igual. Con la consorte aquí, Su Majestad revisará los memoriales con ojos agudos y pluma inspirada. Este sirviente se retira primero. Yun Yan Yan, ¿cómo se atreve a amenazarme? Si no funciona, ordenaré azotarla. Y luego emitiré un decreto para llamar a esa persona al palacio. Si estás libre, puedes ejercitarte aquí. Este cuerpo. Fuerza, resistencia, energía. No puede faltar nada. ¿Qué? El libro de la vida y la muerte. ¿No dijiste que venías a salvarme? Ahora ni siquiera te importa mi salud. ¿De qué estás hablando? Basta, los mortales siempre tienen problemas.
Tu Sanjin. Tienes un buen físico, hacer flexiones es tan fácil para ti. En el infierno apenas puedo hacer unas pocas. Este cuerpo, aparte de la belleza, realmente no tiene nada. ¿Sabes para qué es el banquete de mañana? Este año los desastres de inundaciones han afectado la vida y la economía. Urge construir obras hidráulicas, pero se necesita mucho dinero y grano, pero el Tesoro Nacional. Esto es algo bueno para el pueblo y el país. Si se construye, no solo impulsará la economía norte-sur, sino que también facilitará el transporte. No pensé que tuvieras tanta visión en esto. Pero, ante el pueblo y los ministros, eres visto como un tirano odiado por todos. Eso está profundamente arraigado. Mi camino de salvación es largo y difícil. No solo una vez me ha llamado tirano. ¿Acaso soy realmente tan despreciable? ¿Tú por qué te acercas tanto? Para este banquete en el palacio ya tienes un plan. Esos tipos seguramente llorarán pobreza para no donar. Yo ya tengo sus puntos débiles. ¿Piensas usar eso para amenazarlos? No es viable. Tocar el dinero de alguien es como matar a sus padres. Usar esas amenazas y puntos débiles para controlarlos podría salir mal. Tal vez el resentimiento y el descontento serán más fuertes. Yo tengo mi medida. No frunzas el ceño. ¿Qué haces? Con una cara tan bonita no frunzas el ceño. Para este banquete en el palacio ya tengo un plan. ¿Cuál plan? En mi camino he pasado por muchas dificultades. Ella se preocupa si frunzo el ceño. Ya lo sabrás cuando llegue el momento. Pero cuando llegue el momento tendrás que prestarme tus guardias del dragón oculto. ¿Cómo sabes eso? Claro, ¿no ves quién soy yo? Soy el libro de la vida y la muerte. Si no fuera por ese grupo de élite, no habrías obtenido el sello del emperador anterior y luego ascendido al trono. Estaba viendo una serie. En el inframundo no pude evitar aplaudirte. ¿No crees que mi padre fue muy cruel? Creo que aunque eres un tirano al menos, la vida del pueblo ahora es soportable. Pero tu padre... Mejor no hablar de eso. ¿Qué quieres hacer? Dije que es un secreto, no lo diré por ahora. ¿Por qué me miras así ahora? Soy tu Sanjin. ¿Qué quieres obtener? Qué inteligente. No en vano eres mi amada consorte. Habla bien, no te pongas manosear. El asunto del dinero y los granos lo dejo en mis manos. A cambio de eso, después de que todo esté hecho, regresas a la familia Yun. Y traes de vuelta a la doncella que creció con Jun Yao Yao. Niu Shuer de vuelta al palacio de manera segura. Hablaremos de eso después de que lo logres. Esos ministros no son tan fáciles. Solo espera y verás. Tu Sanjin, dime. ¿De qué manera llorarán pobreza? Si lloran pobreza con mi carácter.
Simplemente los saco y los ejecuto. ¿Para qué tanto rodeo? Organizando un banquete en el palacio. Amada consorte, no lo entiendes. Yo como súbdito debo ser leal al rey y amar a mi país, pero también necesito un líder admirado por todos. No es de extrañar que el libro de la vida y la muerte diga que morirás trágicamente. Hoy aprende bien de mí. Esto no es un banquete en el palacio. Esto es claramente un robo. Mi dinero 15. Todavía lo necesito urgentemente en el ejército. No puede ser confiscado por el tirano. ¿Quién sabe si lo usará para aliviar desastres? Haz lo que el ministro lo ordenó. Su Majestad. No puedes simplemente robar la residencia de un ministro. No puedo robarlo abiertamente, pero ¿puedo robarlo en secreto? ¿El pequeño emperador se atreve a jugar trucos conmigo? Haz que no tenga vuelta atrás donaciones. Mi familia es tan pobre que comemos salvado y verduras para llenar el estómago. Sí. No se comparen conmigo. Mi casa está vacía. Incluso los ladrones que van no tienen el corazón. Dejan 2 bolsas de arroz. Ladrones. Este debe ser el primer funcionario corrupto descrito en los libros. Rico como la mantequilla y todavía quiere que los ladrones dejen arroz. Realmente codicioso. Este ministro Lu parece tener mucha grasa. No solo mucha. Ha estado chupando la grasa del pueblo durante años. Ha cometido mucha corrupción y sobornos. Esta persona ama el dinero como su vida. Es un viejo zorro. El asunto de las donaciones. No tiene esperanza. No importa. ¿Qué planeas hacer exactamente? Solo espera y disfruta del espectáculo. ¿Tú en serio me diste un pastel que ya habías comido? Realmente están muy enamorados la emperatriz Miao y su majestad. Es la envidia de todos. El emperador ama tanto a la emperatriz. Pronto tendremos un pequeño príncipe. El espectáculo está por comenzar. Me gustaría tener un príncipe con la emperatriz Miao. Pero criar a un príncipe es muy costoso. Ahora con las inundaciones el proyecto de construcción hidráulica aún no se ha decidido. Ministro Lu dé el ejemplo. Su majestad, perdón por la ofensa. No he comido en mucho tiempo. He sido descortés frente a su majestad. Por favor, perdóneme. Este viejo tacaño. Ni siquiera se preocupa por su imagen. ¿Y usted, ministro Nin? Su majestad. Somos leales al emperador y a la patria. Siempre hemos sido honestos. Hoy por las inundaciones. Hemos gastado toda nuestra fortuna. No tenemos nada para comer. No podemos asumir esta responsabilidad. Por favor, su majestad. Perdónenos. ¿Y los demás? Su majestad es sabio. No tenemos reservas de comida. Queremos ayudar, pero no podemos. Estas personas no son de fiar. Fuera de palacio la gente sufre. Ellos reciben salarios del gobierno, pero no cumplen con sus deberes. Realmente merecen la muerte. Sáquenlo y ejecútenlo como ejemplo para los demás. Veremos si se atreve a engañarme de nuevo. Bueno, han enfadado a mi amada emperatriz. No deberían haberlo hecho, los haré pagar. No te enfades. ¿Qué hacemos ahora? Si no avanzamos con el proyecto hidráulico, la gente perderá sus hogares, sufrirán. Mi amor, solo espera y disfruta del vino. Disfruta del espectáculo, bebe un poco. No te enfades. Con estos ministros leales el imperio Yanchi será próspero y floreciente. Consideren hoy como una cena familiar, coman y beban bien, sin parar hasta emborracharnos. Gracias, su majestad. MMN. El señor Lu es realmente perspicaz. Siempre que todos estemos unidos, el tirano no obtendrá ni un centavo.
Mientras estemos unidos, el tirano no logrará su objetivo. Su Majestad la hermana del señor Di aún no se ha recuperado del todo. Me envió para entregarle 200 taeres de plata, esperando que el proyecto de riego se complete pronto. Este traidor. Realmente lo he sobornado. Parece que estoy más cerca de convertirme en un líder admirado. Un gobernante sabio está cada vez más cerca. MMN. El señor Di realmente comprende mis intenciones. Ministro Fan, ¿y tú? Su Majestad es vergonzoso decirlo. La situación en mi hogar. Su Majestad, perdón por mi ofensa. El otro día me encontré con un anciano enfermo. Sentí compasión. Pero no tenía dinero. Forzado por la necesidad. Tuve que cortar un pedazo de mi placa. Para intercambiarlo por medicinas. Su Majestad, perdón por mi ofensa. Su Majestad. Bao, ¿realmente usó ese truco? Ahora no tengo tiempo para cortar. Ministro Chen, ¿tú? Su Majestad. Su Majestad, perdón por mi ofensa. Mi hijo en casa tiene hambre. Quería llevarle algo. El banquete está a punto de terminar. ¿Qué están tratando de hacer? No se apresuren, es el momento. Deberían haber completado su tarea. Pensé que yo, el líder de los guardias, seguiría a Su Majestad sin dudarlo. Ahora, jefe. Somos los guardias dragón. Hacer estas cosas deshonestas, ¿cómo enfrentaremos en el futuro a los héroes caídos? ¿Cómo enfrentaremos a los héroes caídos en el más allá? ¿De dónde vino? De la casa del viejo Lu Jianshan. Esperen. Su Majestad dijo que lo que obtengamos esta noche, si las condiciones lo permiten, obtendremos una parte de las ganancias. Abrámoslo primero a ver qué es. Oro. Modestia, ¿qué modestia? Tenemos muchos soldados, pero su salario es mínimo. Cuando hemos visto tanto oro, ¿no decías que no podías enfrentarte a los antepasados de los dragones de la sombra? Entonces les quemaré más papel moneda para que vean el dinero. Y eso significa que me llamarán hermano mayor. La idea es que a más trabajo más ganancia, y aún hay muchas residencias de los nobles esperando nuestra visita. ¿Seguro que quieres perder el tiempo aquí? Si a más trabajo más ganancia. Espérame. Hasta las mantas se llevan esos desalmados. ¿Incluso el cucharón de cocina? Señor, el asunto está resuelto. Queridos ministros, les pregunto una vez más. ¿De verdad están en tal pobreza? Su Majestad es muy sabio. No nos atrevemos a engañarle, Majestad. Bien, en ese caso. El dinero incautado por los dragones de la sombra no tendrá nada que ver con ustedes. Dinero robado. Tráiganlo. Señor, ¿qué es todo esto? Respondiendo a su pregunta justo ahora, recibí un informe confidencial sobre un grupo de ladrones en la ciudad. Después de que mis hombres los eliminaron rápidamente. Encontramos esto en el grupo de ladrones. El grupo de ladrones me pidió prestados los dragones de la sombra para saquear las propiedades de los ministros. Debido a la gran cantidad de dinero involucrado, tuve que interrumpir el banquete de Su Majestad. Por favor, perdóneme. Es demasiado dinero, Majestad.
El Ministerio de Finanzas siempre ha sido frugal. Estos bienes robados deberían asignarse al Ministerio de Finanzas. Me aseguraré de aliviar las preocupaciones de Su Majestad. ¿Tan impaciente? Espero que más tarde todas puedas reírte. Ministros, no se apresuren. Primero dime, Angie, ¿qué hay entre los artículos únicos? Aún no se ha calculado la cantidad exacta, pero entre los artículos únicos ya hemos contado algunos, incluyendo una copa dorada tallada. Perdóneme, Su Majestad. ¿Mis colecciones? Un jarrón de cristal con hilos de oro, ¿qué? ¿Qué pasa, ministro? ¿Estos bienes son tuyos? ¿O acaso conoces al dueño? No lo conozco. No es de extrañar que el tirano se mantuviera tan tranquilo al vernos fingir pobreza. Resulta que tenía este as bajo la manga. ¿Qué hacemos, señor? ¿Qué? Si confesamos, será un crimen de lesa majestad. Si no confesamos, a lo sumo perderemos algunos bienes. Eso no son solo algunos bienes. Eso es mi sangre. Su Majestad, esta jugada es realmente astuta. Así que me engañas de esta manera, ya verás. Sin la cooperación del Ministerio de Hacienda, veamos cómo manejas tu proyecto hidráulico. ¿Qué haremos? El jade fluorescente, el quilín y más de 20 piezas únicas. Ya han sido contabilizadas, el resto aún está en proceso. Queridos ministros, ¿por qué de repente están tan abatidos? ¿Acaso estas piezas únicas son suyas? No lo son. ¿Por qué no están sonriendo? ¿Es que no les gusta sonreír por naturaleza? El monto de este dinero ilícito es bastante grande, ministro Lu. Sí. Hagan que el Ministerio de Hacienda asista a los guardias del dragón para acotar rápidamente la cantidad. Si no encuentran al dueño, que todo se destine al Tesoro Nacional. El dinero en efectivo disponible que se distribuya a las prefecturas locales y luego se reparta entre la gente. Esto. ¿Qué pasa, ministro Lu? ¿Tiene alguna objeción? ¿No es esto una tarea del Ministerio de Hacienda? ¿Cómo es que Su Alteza, usted? Querido ministro, veo que recientemente has estado lidiando con los refugiados. Te has esforzado mucho y me duele el corazón. Así que este tipo de cosas no te molestarán más. Incluso te he concedido especialmente 3 días de descanso en casa. Ministro Lu, ¿no va a agradecer el favor? Gracias por la gran misericordia de Su Majestad. No pensé que ella fuera tan inteligente. Primero envió a los guardias del dragón a registrar sus mansiones, y luego hizo un gran alboroto, haciendo que los funcionarios corruptos tuvieran que tragarse esta humillación en silencio. Incluso el astuto Lu Jiansan no se atrevió a decir nada. Este servidor no defraudará la confianza de Su Majestad. Realmente el cielo bendice a nuestra dinastía Yanchi. Al saber que estoy recaudando fondos, especialmente envió soldados divinos para ayudarme con el dinero. Queridos ministros, celebremos juntos. Su Majestad. Este servidor ha bebido demasiado y se siente un poco indispuesto. Por favor, permítame retirarme. El ministro Lu no ha comido bien estos días. ¿Está satisfecho con el banquete de hoy? Muy satisfecho. ¿Y ustedes, mis queridos ministros, están satisfechos? Satisfechos. Bueno, hoy también estoy cansado. El banquete termina aquí, todos pueden retirarse. Sí. Mi amada consorte, ¿estás satisfecha con mi actuación? ¿Cuándo se te ocurrió esta estrategia? ¿Necesito pensar en estas estrategias? ¿Quién soy yo? Soy el libro de la vida y la muerte. ¿No te preocupa que esos viejos tontos reclamen las propiedades en privado? No son tontos, ¿cómo se atreverían a reclamarlas? Eso sería un crimen contra el emperador. Además, sin dueño, estas propiedades serán entregadas al Tesoro Nacional. No pensé que fueras tan inteligente, parece que te subestimé. Soy mucho más inteligente de lo que piensas. Su Majestad, aquí está el detalle, por favor revíselo. ¿Ya tomaron su parte? La tomamos, gracias por el regalo de Su Majestad. Su Majestad es muy bueno con nosotros. Lo recordaremos en nuestros corazones en el futuro, está bien. Vayan a descansar, han estado ocupados toda la noche. Gracias, Su Majestad. ¿Por qué él? ¿No sientes que es diferente? Antes los guardias del dragón solo seguían órdenes. Pero ahora es un sentimiento que viene del corazón. Estos dos son muy diferentes. Ellos tienen salarios, ¿por qué necesitan? Si quieres que el caballo corra, debes alimentarlo bien.
No solo ellos. Un día también se someterán a ti. Tu Sanjin. ¿Este intercambio de almas tiene efectos secundarios? ¿Por qué últimamente mi corazón late tan rápido? Mi temperatura también es muy anormal. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tu cara está roja? El carruaje para que la consorte regrese a su palacio está listo. Debería regresar a mi residencia primero. Cara roja. ¿No estará enamorado de mí? Pero ahora tengo su apariencia. Yun Yao Yao. Tu carisma personal ahora es simplemente imparable. Príncipe, ¿cómo es que aparte de unos pocos funcionarios honestos, todos los demás sin excepción tienen esta habilidad? Y además pueden evitar con precisión a esos pocos funcionarios honestos. Solo puede ser el Wan. ¿Es necesario que continúe investigando? No es necesario, notifíquele a esa persona que actúe en el banquete de caza de otoño, sí. ¿Cómo te atreves a robar algo de esta consorte? Mereces morir. No robé, seguro lo pusieron ustedes para inculparme. Ya entró al palacio como consorte disfrutando del favor del emperador. Pero no te llevó al palacio solo tú. ¿Todavía te importa esa pequeña relación de amo y sirviente? Que bien. Si la señorita puede ganar el favor del emperador, entonces su vida en el palacio será buena. Tú mismo estás medio muerto. ¿Y todavía te preocupas por ella? Bueno, deja a Ye Qingjun aquí, dame las cosas y te perdonaré. Va, ¿quién te cree? Zorra, ¿cómo te atreves a insultarme? Consorte, algo malo. La consorte Miao ha llegado. Ya está en el patio exterior. ¿Qué? Un crimen tan grave. Y no pudieron matar a Yun Yao Yao. Incluso la convirtieron en Fénix. ¡Qué mala suerte! Saludos a la consorte Miao. Esta familia junta no tiene ni una pizca de bondad. Mantén tu imagen de tirano. Maltrátalos, dale duro. Tú eres solo una consorte menor. Deberías arrodillarte ante mí. ¡Qué belleza! ¿Cómo te atreves a pedirme que me arrodille? Olvida lo mejor, deshazte de ella rápido. No importa. Consorte Miao. La consorte está débil, usted como su hermana mayor. ¿No debería ser comprensiva con ella? Bueno, ahora que eres la consorte Miao. Estos protocolos son necesarios. Aunque sea la emperatriz, sigue siendo la consorte su hermana mayor. ¿No debería ser comprensiva con su hermana menor? Hasta una sirvienta puede gritarle. La posición de Yun Yao Yao en la mansión Yun es evidente. Basta ya. Saludos a la consorte Miao. Yun Yan Yan. Te levantaste sin mi permiso. Eso es falta de respeto, vengan. Dale una bofetada. Consorte Miao, estás loca. Yun Yao Yao. Aunque eres la consorte del palacio del príncipe, pero llamarme por mi nombre es una falta de respeto. Le informaré al emperador y te descontaré 3 meses de salario. Además, la dama de compañía de la concubina secundaria ha desafiado a su superior. Se le dará un castigo de un zan rojo, soy benevolente. Le dejaré un entierro completo. ¿Qué te atreves? No, no me arrastres, no. Suéltame tú. Tercer piso. Señora. Alto. Señora, ella no respira. Vamos, busquemos a Niu Xiue. Sí. Yun Yao Yao, ya veremos.
Veré cuánto tiempo más puedes ser arrogante. Atrevida. No llegamos tarde, ¿verdad? Ya está muerta. Señorita, señorita. Qué bien, señorita Seward finalmente aguantó hasta que llegó. Busquen una médica para curarla. Señorita, guardé ese objeto muy bien. No importa cómo me insultaron o golpearon, no lo entregué. El objeto. Señorita, mire. Esto es lo que la señora le dejó. Fue maltratada así y aún no entregó estas cosas. ¿Es tan importante la lealtad entre amo y sirviente? ¿Señorita vino a llevarme? Sí. Gracias, señora, por rescatarme de la familia Jun. Sí, llévenla a curar. Sí. No sé qué estará haciendo ahora. Al ver esto seguro estará feliz. El infierno se reveló. ¿Qué? ¿Tú, Sang-jin, estás loco? Son tantos. Mira qué patético te ves. Ahora tú. Eres el emperador de la dinastía Yanchi. Ja, tu tesoro está vacío. Los ladrones pasan y lloran no como yo. Ahora soy una verdadera mujer rica. ¿Qué cara es esa? Hoy hice algo grande. ¿Qué cosa? Convoqué a Disunzi. ¿Lo convocaste? Si le pedí los detalles de la fuente del dinero robado. Se lo mostré todo y luego, por descuido, saqué los resultados de la investigación de los guardias del dragón. Los resultados de la investigación. Por supuesto, eran los detalles del origen del dinero sucio. Y entonces, Él se puso a perseguir a esos funcionarios corruptos como loco. Decía que si fuera un ciudadano común, él definitivamente escribiría un libro, para que la gente los maldijera juntos. así fue. Espera en menos de 3 días. La imagen del tirano Tu Sang-jin se convertirá completamente en la de un gobernante preocupado por el país y el pueblo, que se desvive por el bienestar de la gente. Un gobernante sabio que se esfuerza al máximo. Mientras que los funcionarios corruptos liderados por Lu Jiansan serán como sanguijuelas, chupando la sangre del pueblo. Mi imagen. Se revertirá tan fácilmente. ¿No lo crees? Espera y verás. Así que vas a actuar contra Lu Jiansan. Tú también has querido actuar contra ellos desde hace tiempo. Gracias, Yao Yao. Te has esforzado mucho por mí. ¿Qué pasa? De repente tan serio. Mi amada consorte. ¿Qué tal si te lavas bien esta noche? Te voy a honrar esta noche. ¿Cómo puedes decir? ¿Palabras tan frívolas de mi boca? ¿Qué frívolas? Somos marido y mujer. ¿Cómo puedes decir que son frívolas? Además, no hemos ¿ya pasado por eso? ¿Qué tal si lo recordamos de nuevo? No tiene sentido, voy a descansar. ¿Estaba esperando algo? Imposible, absolutamente imposible. Imposible, imposible, imposible no.
Imposible, imposible. Su Majestad ha llegado. Mi amada consorte. Ya estoy aquí, mi amada consorte. Mi amada consorte, te he honrado tantas veces. ¿Cómo es que todavía eres tan tímida? Su Majestad es sabio y valiente, lleno de energía, y la consorte tiene una belleza que deslumbra. Esta noche Su Majestad seguramente se bañará 20 veces, mejor que antes. 20 veces en una noche. ¿Quieres que me muera en la cama? No exageraré, pero tampoco minimizaré. Retírate y avisa a los guardias nocturnos. Esta noche no necesitan hacer guardia. Esta noche el emperador y su amada concubina harán mucho ruido. No quiero ser molestado. Obedeciendo su orden. He estado ocupado todo el día con asuntos del Estado, y por la noche aún tengo energía. Realmente un ejemplo de hombre. ¿Cómo puedes hablar tan descaradamente? Si no lo digo así, ¿quieres gritar toda la noche? Él está pensando en mí. Además hay tantos espías en el palacio. Esta noche tenemos que discutir tantos asuntos importantes. ¿Cuándo te volviste tan meticuloso? Tengo muchas virtudes. Bueno, hablemos de negocios, sí. El poder de Lu Jianshan en la corte está profundamente arraigado. Para derrocarlo, pruebas contundentes y un gran apoyo son esenciales. No te preocupes, con Di Sunci ayudando en menos de 2 días. Lu Jianshan saldrá y tendrá que cuidar bien de sus guardias. En cuanto a las pruebas contundentes, debemos mirar a las personas cercanas a él. Las personas cercanas. Lu Jianshan tiene a un asistente llamado Zhou Shiren. Zhou Shiren. Sí. Según el libro de la vida y la muerte, esta persona es extremadamente capaz. Es el candidato perfecto para proyectos de ingeniería hidráulica. Su nombre me suena familiar. Parece que Lu Jianshan mencionó que fue despedido por cometer un error. Al parecer era el asistente de confianza de Lu Jianshan. Tenía en sus manos muchas pruebas de sus crímenes. Probablemente fue incriminado por Lu Jianshan. No se sabe si está vivo o muerto. Mañana enviaré a los guardias dragón a investigar por qué desapareció. Sí. Sí lo entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Dormir. No más discusiones. La persona importante ha desaparecido. ¿De qué vamos a discutir? Todavía podemos discutir sobre la cacería de otoño de mañana. No discutan más, quiero dormir. Señora, el sol en el campo de caza es muy fuerte. Señora, su piel es delicada, por favor descanse primero en la habitación. Su Majestad vendrá a acompañarla después de presidir la ceremonia de la cacería de otoño. Puedes retirarte. Sí. Señora, he descubierto que Zhou Shiren se ha infiltrado en el palacio. Su Majestad me ordenó entregarle este retrato. ¿Por qué me parece familiar? Señora. Saludo a la señora, que tenga paz. Sal. Sí. Bella, todos estamos afuera tomando el sol. Solo ella puede descansar en el palacio. Señora. ¿Cómo se atreve a envenenarme frente a mí? Concubina, esta sustancia se convierte en gas venenoso al contacto con el alcohol. Inhalarlo es mortal, ni el médico más hábil puede hacer nada, es tan potente. No, concubina, por si acaso. No puedes tocar ni una gota de alcohol, cariño. ¿Cómo se atreve a matar frente a mí? Matarla sería demasiado indulgente. Señora, antes en casa. Yane fue quien la ofendió. Aquí le pido disculpas. Pedir disculpas, arrodíllate así. Señora, parece que el príncipe necesita hablar conmigo. Me retiro primero.
El olor de este polvo, ¿por qué me resulta tan familiar? Cariño, mi reverencia no es para cualquiera, ya que la has recibido esta noche en el banquete. Será el día de tu muerte. Saludo a su majestad, saludo a la señora. Alto, ¿quién te contrató? Con una apariencia tan fea no temes ofender a su majestad y a la señora. No te preocupes, este plan debe tener éxito. No puede fallar. ¿Qué estás haciendo? Atrevido. Señora, perdóneme la vida. Molestar a la señora y querer vivir vengan. Basta. Es solo una prenda, los ministros aún esperan. El banquete de celebración de la cacería de otoño, no causen más problemas, retírense. Gracias, señora. Voy a cambiarme de ropa. Todos fueron a la fiesta de celebración, solo nosotros dos tenemos mala suerte. Todavía tenemos que patrullar. Tienes razón. Algo entró en mi ojo, ayúdame a ver, está bien. ¿Qué entró? Realmente, es una cucaracha enorme. Vamos allá, a arreglarlo, vamos. Ya hemos esperado tanto tiempo y todavía no hay reacción. ¿Acaso este polvo es solo polvo común? Vamos allá, a arreglarlo. Señora. Perdón, su majestad. Perdón, señora. Yo también fui forzado. Antes, al ver el retrato no lo noté, pero al ver a la persona real. ¿Cómo es que me parece tan familiar? Antes de calumniar a la señora, la persona que causó el caos en el palacio también fui yo. ¿Qué? ¿Por qué estás tan obsesionado con causar caos en el palacio? Yo. Si no dices la verdad, mi espada no tendrá piedad. No puedo morir, he servido como oficial durante décadas. Todavía tengo cosas por hacer. Zhou Shiren, sé que eres una persona recta. Pero el príncipe C, quien te ordenó calumniar repetidamente a la concubina Miao, ¿realmente vale la pena que le sirvas a él? Cuando Lu Jiansan me calumnió, fue Cesen quien me salvó. ¿Cómo no merece el que yo le dé mi vida? Definitivamente hay algo de tu Sanse en esto. No, yo solo me equivoqué al hablar. Zhou Shiren, tu Sanse te salvó. Y te prometió restaurar tu posición, ¿verdad? Pero has pensado que al servir bajo Lu Jiansan, ¿acaso no podría calumniarte de nuevo? Tu Sanse te ha ordenado repetidamente calumniar a la concubina Miao, él simplemente no se preocupa por tu vida o muerte. ¿Cómo puedes ser tan tonto? ¿Estarías dispuesto a cooperar conmigo? Su majestad es tan amable. ¿Cómo es que es diferente de lo que se dice afuera? No sé qué quiere su majestad que haga este culpable. Primero quédate a mi lado como guardia. Siempre y cuando hagas bien el proyecto de irrigación, no solo te restauraré tu posición, incluso te daré el puesto de ministro de Hacienda. Irrigación. Es algo bueno para el país y el pueblo. ¿Su majestad habla en serio? Soy el hijo del cielo, mi palabra es sagrada.
Si no me crees, toma esto como prueba. Gracias en nombre del pueblo, Su Majestad. Este proyecto de irrigación no es nada simple. Tomará varios años completarlo. No es difícil, mira esto primero. Su Majestad, esto. Un plano tan ingenioso y un plan detallado, no sé. ¿De quién es la obra? Por supuesto es mío. Gracias a la era moderna de las redes sociales. No está mal pasar el tiempo, mira, ahora es útil. ¿Realmente lo dibujaste tú? Por supuesto. Con este plano no hay de qué preocuparse. Pero ahora el Tesoro Nacional está vacío. Este proyecto probablemente. Solo hazlo, no te preocupes por el dinero. No te preocupes. MMM. Aunque Su Majestad ahora es valiente e ingenioso, pero el dinero. Ven aquí. No pensé que ella había hecho tantas cosas a mis espaldas. No la defraudaré, ¿qué tal? Su Majestad tiene tanto dinero, junto con el plano y el plan detallado. No defraudaré la confianza de Su Majestad. MMN. Su Majestad, en realidad hay algo más que olvidé mencionar. La concubina Yan también le dio medicamentos a la consorte, pero antes de eso los cambié. ¿Dónde está el frasco de medicina? Lo tiré. Vete. Vale. Si es Yun Yan Yan. Querer manchar la reputación de la consorte para causar caos en el harén es comprensible. Pero en esto también está la mano de Tu Sance. ¿Qué busca él? Por supuesto está cautivado por mi encanto personal, pero la bella ya es esposa de otro. Así que solo queda destruirla cruelmente. Incluso yo siento que tiene razón. ¿Por qué no refutas? ¿Acaso? ¿Qué te pasa? No actúes más, el fuego ya se fue. ¿Qué te pasa, Tu Sanjin? De repente siento un poco de calor. Yun Yao Yao, ¿te atreves a tirarme? Esto no está bien esta vez. No he puesto ningún incienso para dormir. Me mata el cansancio. Realmente hemos vuelto a cambiar. Yao. Hemos vuelto a cambiar. Resulta que los hombres son tan imponentes en ese momento. Aún no he tenido suficiente. Pero si volvemos a cambiar, yo salgo perdiendo. Resulta que compartir la cama nos hace volver a cambiar. Yo, un hombre de 7 pies de altura. Resulta que mi propia concubina me ha hecho esto y aquello. ¿Dónde está mi fama? No debo demostrar mi virilidad. Lo máximo es hacerlo unas cuantas veces más. Mi amor, la noche es larga. ¿Por qué no lo hacemos una vez más? ¿Qué? ¿Por qué no lo hacemos una vez más? Una vez más. Si estoy abajo, no lo haré. Él es realmente guapo. Una belleza impresionante. Unos abdominales que hacen babear. ¿Podemos hacerlo una vez más así? Si él está así, si no lo hago, ¿soy humano? Vale, pero yo quiero estar arriba. Solo 2 veces. Su Majestad está realmente cansado. Eres demasiado pervertido contando las veces que lo hacemos. ¿Qué sabes tú? Hace unos días Xiao Chen volvió del palacio. Dijo que en la ciudad se rumorea que la crueldad de Su Majestad es culpa del corrupto ministro Lu. Se dice que nuestro tesoro nacional está tan vacío que ni los ladrones quieren entrar. ¿También lo has oído? Nuestro emperador está realmente agotado. Ese ministro Lu realmente merece la muerte.
No lo hagas tú. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué al final estás tú arriba? Yo, un hombre de 7 pies de altura. Por supuesto que debo demostrar mi virilidad. Cuando me convierto en hombre y digo que lo hagamos una vez más, ¿por qué no quieres? ¿No dijiste que como máximo una vez más? Además, ¿no te has cansado de ser emperador? No me importa, quiero hacerlo una vez más. ¿Lo hacemos una vez más? Una vez más, por favor. No bromees, tenemos que volver para actuar. Llama al médico imperial para que me examine. Una vez más. El carruaje para que su majestad regrese al palacio está listo. ¡Qué fastidio! ¿Y Zhou Sairen? Desapareció después de aquel día. ¿Desapareció, pero tuvo éxito? Saludos, príncipe. Su majestad ha ordenado cancelar la audiencia matutina de hoy. Estoy apurado, señor eunuco. El banquete de caza de otoño acaba de empezar a la mitad. Su majestad se fue de repente y canceló la audiencia matutina de hoy. ¿Habrá pasado algo? Este servidor no lo sabe, pero ayer al regresar, inmediatamente llamó al médico imperial. Probablemente algo le pasó a la consorte. Gracias, señor eunuco, le acompaño a salir. Por aquí, señor eunuco, este servidor se retira. Príncipe, envíe espías al palacio para ver la actitud de su majestad con su carácter. Si hay desorden en el harén, seguro lo castigará severamente. ¿Cómo es que aún no ha estallado? Realmente es un buen té. ¿En serio? Al regresar llamó al médico imperial. ¿Qué estás haciendo? Te estoy hablando. ¿Te atreviste a envenenar a la consorte Miao? Príncipe. ¿Sabes que envenenar a una consorte es un gran crimen? Príncipe. Me preguntaba por qué el tirano no hacía nada. Resulta que es esta pequeña adorable quien arruinó mi plan un año después. Con el cariño que el tirano tiene por la consorte Miao, seguro intentará protegerla yo. Puedo aprovechar el caos para socavar su creciente popularidad. Príncipe, yo no quería. Es que la consorte Miao me hacía la vida imposible. Por eso yo. ¿Cómo te atreves a actuar así? ¿No sabes que podrías perjudicarme? Príncipe, no fue mi intención. Nunca más lo haré. Idiota. Si no fuera porque aún necesito ganarme su apoyo, te daría una copa de vino envenenado. Príncipe, este asunto. Fue un arrebato de Yan la que causó el problema. Por favor, protégenos en el futuro. La familia Yun estará a su disposición. Yan, no exageres. Eres la mujer más amada por este rey. Este rey te protegerá sin falta. Pero el desprecio es seguro. Gracias, príncipe. Su majestad, su subordinado, no ha defraudado su confianza. El proyecto de irrigación se completó ayer. Bien, mi querido ministro, levántate lo que te prometí. Definitivamente no te defraudaré. Lo que desea su subordinado. Pero alguien como Lu Jiansan, que chupa la sangre del pueblo. Espero que su majestad lo elimine rápidamente. No te preocupes, mi querido ministro, el parásito será eliminado. Y no descuidaré a los ministros meritorios. Bueno, ya es tarde. Después de tanto trabajo, vete a descansar. Si me retiro humildemente. Ya que no hay audiencia en la corte, me voy a dormir un poco más. ¿Tú, qué estás haciendo? Desde ese día hace mucho que no. Ya que no hay nada que hacer. ¿Por qué no? Déjame ir. Que nosotros. A plena luz del día. Esta vez te dejo arriba. ¿Estás seguro? No.
Arriba, ¿estás seguro? Príncipe, el espía informa que el proyecto de irrigación en construcción está siendo dirigido por Zhou Siren, desaparecido por un año. Se dice que tiene la guía de un gran maestro, que realmente es él. ¿Deberíamos? ¿Cómo se atreve a traicionarme? Afortunadamente soy astuto. Siempre me cubro la cara de lo contrario. Sería atrapado por ese tirano. 2 días después es el banquete de otoño. Deja que Wang Wanyu espere su oportunidad. Sí. ¿Qué es esto? Bonito, bonito. El banquete de otoño con música y baile tan alegres. ¿Por qué esa cara larga? Claramente cambiamos 2 veces después de que estuviste arriba. Te negaste a hacerlo una segunda vez. Hoy es una gran ocasión. ¿Acaso quieres que yo lo maneje? Los ministros están esperando. Rápido, rápido. Repite lo que te enseñé rápido. Bien. Queridos súbditos, sé que han trabajado duro. Con una cosecha tan abundante para el pueblo, el esfuerzo de todos los funcionarios de la corte es indispensable. Sus respectivas recompensas ya han sido enviadas a sus residencias. Gracias, Su Majestad, por su generosidad. Que Su Majestad viva 10.000 años, 10.000 años, 10.000 años. Es solo un proyecto de riego. ¿Merece que un tirano se alegre tanto? Simplemente ha recibido ayuda de un experto. El experto al lado del tirano. ¿Podría ser ella? ¿Lo ves? Algunos ministros no te quieren porque eres demasiado frío e insensible. Temen que seguirte no les traiga buenos resultados. Queridos súbditos, siéntense. Gracias, Su Majestad. ¿Será que realmente yo he sido demasiado brusco y directo? En realidad, al tratar con neutrales y leales. Una política de suavidad es indispensable, por supuesto. Con los parásitos hay que golpear cuando es necesario. Su Majestad, escuché que la última vez pediste agua más de 10 veces en la noche, por supuesto. Extender la descendencia es de suma importancia, pero el cuerpo del dragón también debe ser cuidado. Para demostrar la fortaleza del cuerpo del dragón, realmente fue un poco excesivo. Ministro Lu, usted está muy preocupado por el emperador. Escuché que recientemente en la corte ha tenido algunos problemas. Necesita Su Majestad asignarle más guardias para escoltarlo en sus viajes a la corte. Vamos, lastimémonos mutuamente. Gracias. La preocupación de Su Alteza. Estos plebeyos descarados. ¿Cómo se atreven a molestarme a mí, un oficial? Señor Fugu. Lo encontraré y lo haré pedazos. ¿Qué estás buscando? Este Zhou Siren ha logrado tanto. Tu Sancé seguramente lo odia profundamente. Esta noche es el mejor momento para silenciarlo. Quizás podamos seguir las pistas. Matar 2 pájaros de un tiro. El buen espectáculo está por comenzar. Voy a salir un momento. Esta escena realmente da ganas de recitar un poema. Noche oscura y viento fuerte. Viento fuerte, fuerte.
Ahí viene, hermano. Alto ahí. ¿Crees que en este palacio profundo puedes lastimarme a mí? ¿Sabes por qué no los he llamado? Porque recientemente estoy en ayuno. 3 no puedo ver sangre, pero... Por favor, Su Majestad, perdóneme. Dime quién te envió a matar a Zhou Ren. Su Majestad. Esta humilde mujer tiene una enemistad personal con Zhou Ren. Enemistad personal. Una enemistad personal te permitió infiltrarte en un banquete de la corte. No lo olvides. Tu vida está en mis manos. ¿Estás segura de querer seguir mintiendo? Su Majestad, perdóneme, esta humilde mujer se llama Wang Wanyu. Realmente no sé quién está detrás de esto. Siempre se cubre el rostro porque mi hermano fue. Te llamas Wang Wanyu. Entonces en tu espalda tienes una marca de nacimiento en forma de flor de ciruelo. En la parte posterior de la serie, el ministro de guerra inflexible fue conquistado por el príncipe C solo porque le ayudó a encontrar a su hija perdida hace muchos años. Wang Wanyu en su espalda. Hay una marca de nacimiento en forma de flor de ciruelo. Sí. Acabas de decir. Tu hermano tienen relación de sangre. Esta humilde mujer fue adoptada de pequeña, aunque con mi hermano no tenemos relación de sangre, pero... Basta, basta, basta. ¿Quién sabe por qué soy tan compasiva? Compasiva. Yo puedo ayudarte a rescatar a tu hermano y encontrar a tu familia. Si es así, esta humilde mujer jurará seguir a su Alteza hasta la muerte, sin importar el sacrificio. Señor, fue inevitable. Realmente lo siento. No pasa nada, puedo entenderlo, puedo entenderlo. Bueno, tranquila. El que está detrás de esto aún necesito verificarlo. Pero ese tumor que tanto deseas eliminar, pronto estará lleno. Gracias, Su Majestad. Ya estoy de vuelta, hoy me he muerto de cansancio. No te pongas pesado, aún no me he bañado. ¿Por qué te vistes así? ¿No te gusta? ¿Quién dijo eso? Yo. Soy una persona con principios. Lo entiendo. ¿A dónde me llevas en brazos? Un baño de pareja. Señor Min, el que trajiste. Ya llevó a la señorita Wan a verificar su identidad. Siéntate por ahora. Gracias, Su Majestad, no me atrevo. ¿Qué tal es mi hija? Señor, cuidado. Hija, mi pobre hija. Por fin te he encontrado. ¿Por qué todavía le llamas señor? Mi buena hija. Gracias, Su Majestad, le agradezco por encontrar a mi hija. Este servidor. Es raro que la familia se reúna, mi querido ministro. Lleven a la señorita Nin a casa y acomódenla primero. Sí. Parece que este Nin Souli todavía no confía completamente en mí. Un viejo terco, si fuera tan fácil de conmover. No se llamaría viejo terco. Lo más importante ahora es este Lu Jianshan. ¿Qué piensas hacer? Angie ha informado que hoy Lu Jianshan celebra un banquete de cumpleaños, con gran lujo y extravagancia. Acostumbrado a la buena vida, de repente aguantó un año de vida dura, justo aprovechando la excusa de los premios anteriores para vivir en la extravagancia. ¿Cómo sabría el que esta excusa no la preparé yo para mí mismo? Señores. ¿Están satisfechos con la hospitalidad de mi mansión Lu? Satisfechos. Bien, nosotros. Bebamos esta copa.
señores. No se apresuren a irse. Los manjares de la noche serán realmente abundantes. El banquete de cumpleaños de mi mansión Lu seguro que los dejará satisfechos. Vamos, vamos, vamos a beber. Vamos a beber. Recuerdo aquellos días cuando yo era un funcionario importante en la corte anterior, altamente valorado por el difunto emperador. Ahora con el nuevo emperador en el trono. Quiere socavar los cimientos de mi ministerio. Es ridículo, colegas. ¿Creen que los cimientos de mi ministerio pueden ser socavados tan fácilmente? Saludos a su majestad. Salgan todos. Señor Lu. He venido solo para el banquete de cumpleaños, no se sientan incómodos. Acabo de hablar sin pensar. No sé cuánto ha escuchado el tirano. ¿Por qué no se levanta, señor Lu? ¿No estabas hablando con entusiasmo? Por cierto, Su Majestad ha traído a un viejo amigo para asistir a tu banquete de cumpleaños. Entra. Saludos a su majestad, saludos a la consorte. Señor Lu, hace mucho que no nos vemos, te he extrañado. ¿No habías muerto? Los cargos contra el señor aún no se han hecho públicos. ¿Cómo podría morir? ¿Qué tonterías de cargos? Estás difamando. ¿Qué haces? ¡Qué asco! ¿Por qué te ensucias las manos? Ya quería actuar cuando lo vi hablar con arrogancia. Con este tipo de funcionarios corruptos, deberíamos actuar rápidamente. Si soy un tirano. Y a veces es comprensible actuar directamente. Pero después de todo, él es un ministro. Aunque tenemos evidencia de sus crímenes, todavía no hemos encontrado el dinero robado. No te preocupes calculando el tiempo. Angie probablemente ya ha encontrado el lugar donde escondió el dinero. Ha robado tanto dinero. Lo más odioso es que por dinero traicionó secretos del imperio a los extranjeros. Si los funcionarios corruptos tuvieran moral, no serían tan odiados por el pueblo. Esta vez has trabajado duro. No es trabajo duro, es mala suerte. Con tanto dinero confiscado este año podemos reducir los impuestos para el pueblo. Lo haré como dices. Su majestad, hemos encontrado al asesino que envenenó a la consorte. Príncipe, algo malo ha sucedido. Este Lu Jianshan es realmente un inútil. Ha regalado tanta riqueza a tu Sanjin. Príncipe, hay algo más. ¿Qué es? Dicen que la concubina Miao ha ayudado al ministro de guerra a encontrar a su hija perdida. ¿Qué? Hemos estado buscando tanto tiempo sin éxito. ¿Cómo supo la concubina Miao de esto? No lo sé. Resulta que esa persona era la que enviamos para asesinar a Zhou de Wei, Wang Wanyu. ¿Era ella? Este Tu Sanjin. ¿Cómo es que tiene tanta suerte últimamente? También he notado que su majestad parece haber cambiado recientemente. ¿Será realmente como sospecho? Acércate. Lo haré de inmediato. Jun Yao Yao, ¿no era que antes amenazabas con morir para casarte conmigo? Con mí encantó, con solo tentarte un poco. Seguro que te haría cambiar de bando. Tu Sanjin, ya que te gusta tanto. Entonces, te haré un gran regalo.
¿Cómo es que todavía están investigando esto después de tanto tiempo? Después de la cacería de otoño movilizaron a los médicos imperiales. Incluso si era solo para aparentar era necesario. Espera, esto es solo una fachada. ¿Qué pasó con esa mano? Era una sirvienta de la residencia Jun que guardaba rencor hacia la concubina, por lo que tramó esto ya ha sido ejecutada. Vete, vete. Ahora ni siquiera se molestan en buscar excusas una sirvienta. ¿Pudo infiltrarse en el palacio y envenenar? Realmente no lo entiendo desde que la madre de Yun Yao Yao falleció, incluso una sirvienta puede menospreciarla. ¿De dónde viene tanto odio de Yun Yan Yan? Yun Yao Yao, aún tienes a este emperador. ¿A dónde vas? Voy a ver las riquezas que el ladrón lo ha malversado en la tesorería. Entonces, ¿Cómo aliviar las preocupaciones? Solo con una gran fortuna. Voy y vuelvo. me preocupaba que ella se sintiera triste por esto. Montones de oro. Mi señora mire, desde que su majestad salió de la tesorería, ha estado así y dijo. ¿Qué más dijo? Además dijo que movería el tesoro del palacio al tesoro nacional. Lo entiendo, puedes retirarte. Sí. ¿Tan feliz? Cuando revisabas los detalles, parecías bastante calmado. ¿Qué sabes tú? Los detalles son solo un papel, pero el tesoro nacional es algo tangible que se puede sentir. A partir de ahora yo, Yun Yao Yao, seré la mujer más rica de la dinastía Yanchi. ¿Qué piensas hacer con lo de Yun Yan Yan? Si ella ha hecho algo así, ¿qué más podemos hacer? Simplemente hazlo tú. No hablemos de eso ahora. Te pregunto, dentro del Tesoro Nacional, hay un lote de tesoros exóticos que no caben. ¿Qué piensas hacer con ellos? ¿Tú qué crees? Yo creo que podríamos establecer un museo en la capital y luego colocar todas estas colecciones allí. Un museo. Sí, por supuesto. No sería gratis, habría que establecer una entrada, pero debería ser baja para que la gente común también pueda visitar, y en días especiales sería gratis. Brillante, generar riqueza con riqueza. Lo más importante es que recientemente la gente, por el asunto de Lu Jianshan, ha tenido palabras para la corte. De esta manera podemos aumentar la confianza de la gente en la corte y también amedrentar a los ministros. ¿Qué tal? Mi idea es genial, ¿no? Sí, eres la mejor. Ya es tarde, volvamos al palacio. Mi amor, ven. ¿No quieres saber si todo va bien en el ministerio? Después de que Zhou de Ren asumió el cargo. Ahora eres el emperador contigo aquí. Estoy muy tranquilo. Antes, cuando hacía algo, siempre me interrogabas a fondo. ¿Por qué ahora? ¿No será que te has enamorado de mí? ¿Qué estás diciendo? ¿A dónde vas? Aún no me has dicho si te has enamorado de mí. Suéltame. Tu Sanjin. No me esperaste, espérame. Hace días que no salgo a hacer de las mías. Ahora apareces todo engalanado como un pavo real en celo, esperándome en el camino de regreso al palacio. ¿No será que? Señora Miao, qué casualidad. ¿Qué ocurre? Su actitud no es normal. Ya entiendo, seguro me está reprochando haber tardado tanto en buscarla. Nada, me encontré con la señora por casualidad. Solo quería saludarla, no sabía si la señora se dignaría a venir a tomar una copa. Un hombre fuera detenido en el palacio a altas horas de la noche. Seré clemente si no te mato, y aún quieres que te haga el honor.
Tú a veces actúas de manera demasiado brusca y directa, lo que puede cortar de raíz muchas oportunidades ocultas a veces. Ser más diplomático y actuar en beneficio del pueblo no es malo, el pueblo es la base del país. Dice que no soy lo suficientemente diplomático, pues. Probemos su manera de hacer las cosas. Príncipe C. Ella definitivamente aún siente algo por mí. No es así. La señora Miao ha vuelto. ¿Tiene algo que decirme? Yo más bien creo que es el príncipe C quien tiene algo que decirme. Yo solo quería preguntar por el bienestar de mi cuñada. ¿Te has acostumbrado a la vida en el palacio? Pavor real presumido. Este palacio es como una jaula de altos muros por todos lados. Al hablar y actuar, hay que ser prudente y cuidadoso. ¡Qué vida tan difícil! Yao, no te acerques. Estar junto al emperador es como estar junto a un tigre. Un descuido. Y caerás en un abismo sin fin. Jamás pensé que estarías pasándola tan mal. Si aún estuviera vigente mi compromiso con el príncipe C, entonces ahora la persona que goza del favor del príncipe C sería yo, ¿no? ¡Ay, qué asco! Yao. Siempre pensé que tú eras mi esposa. Nunca pensé que te convertirías en mi cuñada. Cada vez que pienso en esto. Traición aparte. ¿Te atreves a cortejar a mi esposa? Príncipe ese tirano. En apariencia es dulce y amable conmigo. En realidad tiene un deseo de control perverso y manías. No merece el trono. Aunque nuestro destino haya terminado, quiero ayudarte a ascender al trono. Yao, no pensé que me amarías tanto. El trono no me importa. Solo quiero salvarte de este infierno. Renovar nuestro lazo. Príncipe. Yao. Príncipe, ya es tarde. Debo regresar pronto, de lo contrario el tirano me descubrirá. Yao, espérame. Tu sance, ahora mismo ordenaré a los guardias que te maten. Mi encanto es verdaderamente irresistible. Quisiera que tu Sanjin viera a Yun Yao Yao amándome tan profundamente. No puedes matarlo. ¿No maté yo a Lu Jianshan? ¿Por qué él no puede ser? Después de todo, él es un príncipe honorable. No es como Lu Jianshan, que era solo un corrupto que todos querían eliminar su muerte. No causó quejas entre el pueblo ni los ministros, pero él es diferente, su influencia en la corte está muy arraigada. ¿Todavía te gusta tu sance? ¿Tú a quién me gusta? ¿No lo sabes ya? Vamos. Bueno, mañana es día libre. Te llevaré al palacio de verano a relajarnos. Levántate ya. ¿Por qué tengo que levantarme temprano todos los días? Tu Sanjin, te odio. ¿No dijiste que me llevarías al palacio de verano? ¿Cómo puedes dormir tanto? Levántate. Porque tengo mal humor al despertar, tengo que dormir hasta que se me pase. Entonces puedo levantarme. Sé bueno, el palacio de verano está lejos. Debemos salir temprano. Te hago una pregunta. Pregunta. ¿Es ese lugar
¿Por qué se levanta todos los días? ¿Estás pensando en eso? Últimamente hemos estado muy ocupados. ¿De qué estás hablando? Realmente solo tengo curiosidad porque todas las mañanas... Es temprano, ¿qué tal si? El sol ya está alto. Mejor nos vamos ya. Los hombres que han probado la carne son temibles. Saludos a su majestad y a la consorte. ¿Cómo es que los encontramos en todas partes? Mala suerte. Esta Yun Yan Yan. ¿Tan rápido ha recuperado el favor? Ya veo que Yao Er está celosa. Parece que las cosas van a salir bien. Mira la expresión de esta mujer. Definitivamente ha sido ignorada por su majestad. Está celosa de mi amor con el príncipe. Mereces morir de envidia, mujer. Príncipe, estas uvas las recogí yo misma. Por favor, no las desprecie. Las uvas que Janer recogió no puedo comerlas. Naturalmente las guardaré como un tesoro. Príncipe, eres demasiado bueno conmigo. Amada, acabas de comer los pasteles que hice con mis propias manos. Ahora toma una taza de té caliente para aliviar la pesadez. ¿Qué? ¿Lo haces a propósito para fastidiar? Entonces no me culpes si sigo tu camino, y te dejo sin salida. Me he esforzado tanto. Incluso he ofrecido un tesoro difícil de obtener. Para recuperar el favor, ¿cómo es que esta mujer puede comer los pasteles hechos por su majestad? Pobre Yao Er, aunque es tan odiosa. Bajo la presión del tirano, tuvo que beber ese té. El tirano es realmente perverso. Príncipe, ¿te gustaría intentar hacer pasteles? Yo puedo acompañarte. Esta Yun Yan Yan está perdiendo la cabeza. Un caballero se mantiene lejos de la cocina y más aún un príncipe. Amada, ¿te duele la espalda? Yo te llevaré a descansar. ¿Qué estás haciendo? Hay tanta gente mirando. No iban a presumir su amor. Te ayudé a molestarlos a propósito. Mujer príncipe. ¿Quieres tú también? Tengo asuntos importantes, luego vuelvo a buscarte. Príncipe, espera a Janer Janer. Puede acompañarte. Ve más despacio. Lo encontró una sirvienta en mi habitación. ¿Qué es esto? Lo dejó tu sancella, lo revisó el médico imperial. No es venenoso, su efecto aún se desconoce. Que el espía lo investigue y lo sabremos. ¿Pero no quería reanudar su relación contigo? Si se lo das sabrás cuál es su efecto. Te enseño cómo hacerlo. Este truco funciona. Pero dejemos esto de lado, ven aquí. Tengo algo más importante para ti. Yao Yao dijo que en el libro de la vida y la muerte está registrado que Tu Sance tuvo muchas mujeres en su vida. La que lo ayudó a obtener el poder militar fue la hija del ministro de guerra, Ning Wanyu. Gracias, joven, si no fuera por ti. Me habrían maltratado esos tipos. Ver una injusticia y actuar, señorita. No hay de qué. Joven, ¿cuál es su nombre? Es una pequeñez, por cierto. En el forcejeo el jade de la señorita fue robado, si no le importa. Mi jade se lo regalo. Llegó Yao Yao, tenía razón. Este pavor real no dejará pasar tan buena oportunidad. De día coquetea con damas nobles. De noche tiene citas con Yao Yao. Y además lidia con Yun Yan Yan. En su residencia tiene un montón de mujeres. Este Tu Sance es el que Yao Yao llamó público. ¿Público qué era? Señorita, me retiro. Este pavo real es realmente hábil. Esconde su identidad, captura al hermano de alguien. Amenaza a Ning Wanyu desde hace tanto tiempo. Y ahora se atreve a coquetear con ella abiertamente.
Disculpe, no hay problema. Señorita, el jade que tiene en la mano parece ser de alguien conocido. ¿Por qué lo tiene usted? Conocido caballero. ¿Podrías decirme su nombre y su identidad? Me ayudó, pero solo dejó este jade. No debería decirlo. Caballero, me llamo Ningguang Yu. Caballero, no hables a medias, dime todo. Pero él... Mejor olvidémoslo. Caballero, te lo suplico. Probablemente te dijo que este jade es único. En realidad hay una caja llena. ¿Qué? Cuando encuentra una mujer que le gusta o que tiene valor para él, le da uno. Entonces él no es. Las mujeres en su residencia no son 20, sino más de 10, pero... Señorita, parece que no eres su tipo. Tu familia debe ser poderosa, ¿no? En efecto lo es. Señorita, ¿estás bien? Caballero, ¿podrías decirme? Señorita, tienes el respaldo de tu familia. ¿Por qué piensas solo en el amor? Concéntrate. ¿No es mejor concentrarse en ganar dinero? Los hombres de este mundo son despiadados. Solo el dinero nunca te traicionará. Pero, aunque tu familia es poderosa, no necesitas dinero para el arroz y la sal. Las familias pueden caer, pero el dinero y las habilidades son tuyas si eres suficientemente fuerte. ¿No es mejor tomar un yerno? ¿No es eso mejor? Fuerte yo. Una mujer. Y que si es una mujer, la emperatriz Miao Fei también lo es. Ahora es alabada por todos. Las buenas obras de la emperatriz Miao Fei han sido alabadas por el pueblo por mucho tiempo. Tienes razón. Debería aprender de ella, caballero. Gracias, no hay palabras para agradecerte a Dios. Tu Sancé. Tu gran plan de rebelión lo he arruinado. Veré cómo te conviertes en emperador. Su Majestad, lo hemos descubierto. Este paquete de medicina en manos de la emperatriz debe ser de hace 30 años, ordenado por el difunto emperador para ser destruido. El polvo de la esterilidad. Él hizo que Yao Yao me usara el polvo de la esterilidad. ¿Puedes averiguar de quién es? Todavía no se sabe, pero el asesino debería ser de la familia Yun. ¿Cómo lo sabes? Cuando apareció el polvo del amor, la concubina lateral regresó a la familia Yun. Esta vez el polvo de la esterilidad también fue después de que la concubina lateral regresara a la familia Yun. Además, después de que la concubina lateral regresara a la familia Yun, volvió a ganar el favor. Entendido, puedes retirarte. ¿En qué estás pensando? Es la nodriza de Yun Yan Yan. El libro de la vida y la muerte lo registró. Como Tu Sance era demasiado mujeriego, Yun Yan Yan, para consolidar la posición de su hijo específicamente, tomó el polvo de la esterilidad de su nodriza y se lo dio a otras concubinas para que lo usaran. Realmente el corazón de una mujer es el más venenoso. Espera mañana por la noche. Le haremos probar el sabor de este paquete de medicina. Para entonces el pavo real presumido se convertirá en un príncipe eunuco. Yao estoy aquí. ¿Cómo te atreves a hacerme esperar tanto? Realmente mereces la muerte. Hoy te vi obligada a ser amable con ese tirano. Mi corazón estaba destrozado. Desearía haberte llevado a mi lado. Hoy vi al príncipe parado junto a la concubina lateral Yun. Mi corazón también estaba sangrando. Originalmente la persona que debería estar al lado del príncipe era yo. No es necesario, lo sé. ¿No sabía que el príncipe visitaría tan tarde? ¿A qué se debe? Di rápido, bebe rápido y vete rápido. El príncipe vino a preguntar. ¿Le diste el polvo al tirano? Lo que el príncipe me encargó lo completé ese mismo día. Gracias por tu esfuerzo, Yao.
Príncipe, bébete primero. Yaoer, ¿sabes para qué sirve ese polvo? No hables tanto, bebe ya. No lo sé. No hay problema en decírtelo. Tan pronto como el tirano beba ese polvo en esta vida, no tendrá descendencia. Oh. ¿En serio? En realidad hice todo esto por ti. Este príncipe sabe que no quieres tener descendencia con ese tirano, así que busqué esto especialmente. Realmente tomas a los demás por tontos. Gracias, príncipe, entonces. Voy a brindar con té en lugar de vino. Un brindis por el príncipe. Bien. Yao Yao, te extraño tanto. El tirano todavía está ocupado con los ministros, ¿qué tal si nosotros? Príncipe, espere un momento primero. El emperador me ha convocado esto. Primero saldré. Encuentra la oportunidad para escaparte. Afortunadamente Yao Yao fue astuta y acordó con Angie que levantarse sería la señal. El polvo de esterilidad ya fue bebido. A ver cómo te las arreglas para arrebatarme a Yao Yao. Quería resolver esto rápidamente. Si pudiera lograrlo de una vez, haría que el tirano críe a mi hijo. ¿Quién iba a pensar que sería interrumpido? Mala suerte. Este Tusance me tiene furioso. Este pavo real se atreve a... Calma. Al final no pasó nada. Además, ¿cómo podría permitir que te aprovecharan? ¿Y todavía te atreves a reír? Este Tusance realmente desearía matarlo ahora mismo. Matar, matar, matar en cuanto sea el momento adecuado. El tiempo debería ser suficiente. Aún es temprano. Quedémonos un poco más. La velocidad de Angie para ir a la mansión Yun a buscar algo debería ser rápido. Así que te referías a esto. ¿Qué más? Emperador, lo encontré, sí. No solo uno. Dámelo. Emperador, mire, este es el efecto del polvo, ya lo confirmé con el médico imperial. Esterilidad. Enamoramiento, pesadillas. Más de 20 tipos de polvos, mire. Este Yun Yan Yan tomando estos polvos podría dominar el mundo marcial. ¿No sería mejor alcanzar la cima de la vida en lugar de usarlos en peleas domésticas? Con esa mentalidad, si fuera yo. Angie ve a la mansión del príncipe C. Da a conocer un poco la noticia de que Tusance quedó sin descendencia. Sí. Príncipe, ¿cómo está mi salud? No hay signos de envenenamiento en su Alteza, ¿Pero qué? Habla rápido. Deficiencia de yin renal, insuficiencia de yang renal. Es una enfermedad de infertilidad masculina. Mi más sentido pésame, su Alteza. ¿Qué? La traté tan bien y ella también me dio el polvo de la esterilidad. Maldita sea. Te haré pedazos. Su Alteza, espere, cuando llegué me encontré con el médico del palacio. El médico dijo que la concubina está embarazada. ¿Qué? ¿Esa pequeña está embarazada? Sí, transmita mi orden, encierre a esa pequeña en el patio Jinin con guardias vigilando. Excepto para las necesidades diarias nadie puede salir, sí. Últimamente nada ha salido bien, parece que ese asunto debe adelantarse. Envíelo lo antes posible a las manos del príncipe Tuoba. Sí. Su Majestad, después de difundir la noticia, el príncipe C buscó a 7 médicos para entrar en el palacio. ¿Qué tal?
Los resultados específicos del tratamiento aún no están claros. Pero el príncipe C se enfureció mucho y también encerró a la concubina. Sabe que Yun Yan Yan le dio la medicina de la esterilidad. Solo la encerró. Esta noche investigaré más además. Varias palomas mensajeras salieron volando del palacio de C. No pude interceptarlas. Probablemente volaron hacia la frontera. Parece que va a usar su último recurso. Retírate por ahora, continúa investigando. Sí. Príncipe, la concubina sigue causando problemas y se niega a comer. Cambia a una sirvienta de confianza para que la vigile. Mientras no muera de hambre y no dañe al feto. Déjala que cause problemas, sí. Pequeña. Quieres usar al hijo para ganar estatus. ¿Tú crees que mereces? Si no fuera porque necesito un heredero legítimo para justificar mi despliegue militar, te haría desear no haber nacido. Príncipe. ¿Qué pasa con la pequeña? No es la concubina, es carta secreta del príncipe extranjero. ¿De verdad quiere que mate primero al rehén en el palacio antes de cooperar conmigo? Este bárbaro no sabe apreciar cómo se atreve a amenazar a su Alteza. Ordena a la gente en el palacio que actúe. Sí. Quiero jugar con el teléfono. Su Majestad, los dados de las concubinas ya están organizados en un libro. ¿Necesita que se lo presente? Como pude olvidar esto, preséntalo. De todas las formas y tamaños. Con diferentes actitudes. Con tantas bellezas entrando al palacio entonces debajo de mí. Esta bestia dormida también debería. ¿Vas a reclutar concubinas para el palacio? Tú halagar a las mujeres, yo nunca lo haré. ¿Qué estás haciendo? Escúchame, las recluto para reclutar talentos. ¿Qué? ¿Los ministros no son suficientes para preocuparte? No lo arrebates, devuélvemelo. Dámelo. ¿Tú qué estás haciendo? Yun Yao Yao, si te atreves a usar mi cuerpo para dormir con mujeres, entonces yo usaré tu cuerpo para dormir con hombres. Tú, esto es descarado. Prueba y lo sabrás. No reclutaré yo. No te haré caso. ¿Por qué me mareo tan a menudo últimamente? ¿No me pasará algo a mí? Su Majestad, hemos interceptado una carta secreta. ¿El rehén en nuestro palacio? ¿Hay un rehén extranjero? Yo tampoco lo sé, yo era muy joven en ese entonces. En ese momento solo pensaba en preservar la fuerza. No sabía de este asunto. Envía tropas para protegerlo de inmediato. No podemos permitir que Tu Sance lo mate. Sí. Envía personas de inmediato a la frontera para advertir al general Ning que se precave de los extranjeros. Sí. ¿A dónde vas? Todavía no estoy muy seguro, tengo que ir personalmente a confirmar la seguridad de ese rehén. Yo te acompañaré. Esta concubina lleva en su vientre al futuro heredero. ¿Y me das de comer esta basura? El príncipe dijo. La concubina ha estado muy irritable últimamente, una dieta ligera le ayudará en su embarazo. ¿Mientes? ¿Dónde está el príncipe? Quiero ver al príncipe. Tráiganme al príncipe. ¿Cómo te atreves a empujarme, concubina? Si no quiere comer, volveré más tarde. Recoge los platos, quédate ahí. Abre la puerta, déjame salir. Soy la concubina favorita del príncipe. ¿Cómo se atreven a tratarme así? Príncipe, príncipe. Ahora solo te tengo a ti, madre.
No te preocupes, madre te dará todo lo mejor. Tú, Sanse. Ya que no tienes compasión. No me culpes por ser despiadada. Tu Sanjin, ¿estás seguro de que el Palacio Silin está por aquí? Debería estar, ¿no? Debería. Pero esta cosa. La encontramos no hace mucho. Y no solo una vez. Yo tampoco he estado aquí, ¿qué tal si? ¿Preguntamos a una sirvienta? Pregunta antes de salir. El eunuco dijo que nos guiaría. ¿Recuerdas lo que dijiste? El diseño de las alas es similar. ¿Qué tal si este esclavo guía a su majestad? No, en este palacio puedo caminar con los ojos cerrados. Alguien hay un asesino. El príncipe heredero está gravemente herido. Esto. Ven, siéntate primero. Los médicos ya lo están atendiendo, no sirve de nada que te preocupes. No es eso lo que me preocupa. ¿Te refieres a tu Sanse? Piensa desde que Angie informó. Hasta que fuimos al Alag, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y el príncipe ya fue atacado. El poder de tu Sanse. No es algo que debamos subestimar. No te preocupes, las fuerzas en el palacio están entrelazadas. Es una buena oportunidad para limpiar el harén. No desde hace un rato. He sentido una inquietud como si algo más fuera a pasar. Todo está bajo mi control. Tu Sanjin. ¿Acaso he sido demasiado arrogante? ¿Cómo podría ser? Siempre lo has hecho muy bien. Pero claramente ya había enviado gente para proteger al príncipe. ¿Por qué él todavía? Siempre he pensado que podía comprender el desarrollo de todas las situaciones y cambiar el destino. Pero olvidé que tu Sanse es el verdadero protagonista de esta historia. Realmente no quiero morir. Todavía tengo tanto dinero por gastar. Tonto. Ya has cambiado mucho. No olvides que ahora el apoyo del pueblo es todo gracias a ti. Hoy en día fuera del palacio hay muchas personas todos los días que vienen atraídas por tu fama solo para alabarte. Tu Sanjin fue asesinado debido al descontento popular. Ahora soy yo quien es admirado por todos. El apoyo del pueblo lo es todo. El pequeño Tu Sanse no es nada. Si Yao Yao es la mejor. Bueno. No uses trucos para niños conmigo yo. Yo también soy genial yo. Eso fue solo una ilusión. ¿Entiendes? Una ilusión. Si mi Yao Yao es la mejor. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí siempre que estés aquí. Toda dificultad se resolverá. ¿Qué estás haciendo? No soy tan bueno como dices. Su Majestad, hay noticias del Palacio Lateral. Adelante. El médico imperial dice que la herida del príncipe no parece hecha por alguien experto en artes marciales. El príncipe ya ha sido reanimado. Afortunadamente se descubrió a tiempo y no hay peligro para su vida. Bien, eso es bueno. No importa cuán caras sean las medicinas, debemos salvarlo. Vete. Como ordene su Majestad. Ahora mismo voy a la oficina del palacio. Debo eliminar todos los dientes venenosos. Espero que en el lado de Angie también se haya entregado la carta secreta con éxito. El gobierno está actuando, no sé. ¿Quién ha puesto esta barrera en el camino? Si es por dinero, pueden aparecer y hablar.
He puesto muchos obstáculos, pero solo le costó un caballo veloz al señor Anji. Tu habilidad es realmente impresionante. Príncipe C. Pareces muy sorprendido, ¿qué pasa? ¿Realmente crees que no lo sabía? ¿Que me has estado siguiendo en secreto? Si lo sabía, ¿por qué lo hice? Claro que fue para debilitar el poder de tu Sanjin. Si no fuera así, ¿cómo estarías rodeado por mis hombres? Llévenselo, sí. Su Alteza, esta estrategia es brillante, así el tirano bajará la guardia y capturaremos a An. Ahora el príncipe Tuobea ya no tendrá preocupaciones, no. Falta un poco, es hora de que actúen, sí. ¿Qué tal? Angie ha estado viajando 3 días. ¿Hay noticias? Acabo de recibir un informe secreto, dice que ya llegó. Y pasó toda la noche discutiendo con el general Nin. ¿Discutiendo toda la noche? ¿Estás seguro de que era él? Quizás la situación es grave. ¿Es confiable la información? Es igual que en el palacio, nada alentador. Ya basta, aunque sea falso, es demasiado tarde. Hablemos del rehén. Rehén. ¿Por qué Tuobeajón se preocupa tanto por el rehén? ¿Y por qué envió al príncipe C a hacerle daño? En general los rehenes son desechables, ¿no? Esto no lo sé. Pero yo lo sé. Atrevida. Despistada. Esto es el palacio, no es la residencia Yun. Señora. ¿Por qué tanta tensión? Siéntate, siéntate. ¿Qué dijiste que sabías? Cuéntame. Sobre el rehén lo escuché de Xiao Chen. ¿Y luego? El cuñado del tío abuelo de Xiao Chen. Es un comerciante, según él, hace muchos años. La concubina favorita del líder Tuobea se escapó con otro, así que el líder en su furia envió al rehén. ¿Y luego? Recientemente el líder descubrió que la concubina había sido engañada y hasta su muerte extrañó al líder. El afligido lloró desconsolado. Por eso quiere recuperar al rehén. Este drama cliché parece seguir el mismo guión en todas partes. Espera, esto no será cosa tuya. Inventado, ¿verdad? Recuerdo que eres experto en eso. Su Majestad, aunque a esta sirvienta le gusta difundir rumores. Esto es absolutamente cierto. Su Majestad, hay una emergencia militar. Su Majestad, la frontera está en peligro. ¿Qué? El gran general Nin perdió 2 ciudades en una noche. El general fue capturado por los extranjeros y los soldados restantes. Ahora se mantienen firmes en las ciudades que quedan. Sabía que algo malo iba a pasar. El mensajero dijo que la derrota fue tan rápida porque alguien filtró información militar y todo apunta al general Nin. Además, el general se dejó capturar a propósito. Todos los ministros lo saben. Todos lo saben. El ministro Nin se desmayó de la ira y fue llevado a su residencia. Lo sé, puedes retirarte. Sí. No pensé que la influencia de tus ances se infiltraría tan rápido. Incluso en el ejército tiene a sus hombres. Antes pensaba que era fácil de manejar. No es de extrañar que sea el protagonista de la serie. Su influencia es realmente impresionante. ¿A dónde vas? La situación es tan grave. ¿No estás preocupado? Preocuparse no sirve de nada. Es mejor ir a ver al príncipe rehén, tal vez. Podamos pensar en una manera de hacer que la tribu Tuoba se retire. No. El médico dijo que no puedes moverte ahora. Quítate, voy a la capital. A ver al emperador. Créeme, el emperador ya no es el mismo tirano de antes. Seguro que encontrará una manera de salvar a mi hermano. Pero... Tranquilo, tu hija irá ahora mismo al palacio a ver al emperador. Seguro que le pediré que investigue a fondo. Si el emperador puede salvar a tu hermano y hacer justicia a nuestra familia Nin. Seguiremos al emperador hasta la muerte. ¿Sabes quién vive en el palacio Sinin fuertemente custodiado? ¿Quién? Es el príncipe rehén de la tribu Tuoba. Se dice que era el hijo adoptivo del difunto emperador. ¿Qué? Sorprendente, ¿verdad? Esto solo te lo he contado a ti. Se dice que el primer emperador viajó. Cuando pasé por el clan Tuoba me enamoré de la concubina del patriarca, así que la llevé una noche. Hay protones. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir. Realmente puedo escucharlo.
Si continúo difundiendo rumores como este iré a Exi. Su Majestad, ¿verdad? Dijiste rumores. Se me ocurrió una manera. ¿Qué? ¿Qué? Mira a Newswear. El príncipe no sabe un poco. ¿No se dice que Guan firmó para ganarse a Nin Shangsu? ¿Por qué debería ser culpable de traición? Nin Wanyu ha decidido reclutar yerno. Nin Laotou. Si no puedes ganar al rey será destruido. Para no cometer errores como un ladrón, envía recursos al tirano. ¿Cuál es la situación en el palacio? Ha sido despejado pero Sisi. La ofensiva causó una gran angustia al tirano. Se dice que no hay nada que hacer. Notifique a las personas en la oscuridad que pueden prepararse. Detrás de los rumores, ¿cuál debería ser el crimen de Su Majestad y el primer emperador? Su Majestad perdona a la emperatriz. Calle. Ven aquí. No tengo una solución. Y todo depende de ella. Mírame. Newswear, sabes que difundes rumores en el palacio. ¿Qué pecado debería ser? Los esclavos no son intencionales. Es realmente un pánico desde la emperatriz. Trajo a los esclavos al palacio y mantuvo a los esclavos inactivos. Los esclavos ya no se atreven. ¿Quieres compensarlo? Pensar. Te mostraré el camino, el patriarca Tuoba. Ahora tengo 2 hijos. Este esclavo lo sabe. La gente de Tuoba cree en la brujería. Te enviaré en secreto a la tribu Tuoba. Te acercarás al patriarca Tuoba como mago. Habrá alguien que coopere contigo. Pero los esclavos no saben qué brujería. La brujería es hablar con la gente y hablar con la gente. Inventar cosas al azar. Inventar cosas al azar, eso es lo que mejor sabe hacer esta sirvienta. Tu objetivo es hacer que el líder Tuoba crea que Tuo Beajon y su madre son los culpables de dañar a su amada concubina, y que Tuo Beajon no es su hijo biológico. Recibido. Ve a prepararte, pronto alguien vendrá a ayudarte. Si esta sirvienta va ahora mismo. Esto está bien. Claro, por cierto. Tenemos muchas cosas que preparar, vamos. Señorita Nin, mejor regrese lo del general Nin. El emperador está muy preocupado, no la recibirá. Señor, por favor, déjeme ver al emperador. Mi padre se ha desmayado varias veces por esto. ¿Qué asunto tienes conmigo? Emperador, por favor, salve a la familia Nin. Realmente no hemos traicionado al país, solo queremos que el emperador limpie el nombre de la familia Nin. Esta sirvienta está dispuesta a entrar al palacio para servir al emperador. Así que ese era tu plan. No, escúchame. No le hagas caso a sus tonterías. ¿Por qué te vas? Emperador, por favor, emperador. Suéltame. Nunca he dudado de la familia Nin. Regresa. Dile al señor Nin que se tranquilice, este asunto se resolverá en menos de 2 días. Gracias, emperador. Amada concubina, espérame, amada concubina. Bebé. Tómate. Come algo de fruta. Emperador, hace días que no asistes a la audiencia matutina. Los ministros han estado arrodillados toda la noche frente al salón. Has estado hablando todo el día. Lo único que quieren es que no trate el asunto de la familia Nin. Déjalos arrodillados. Pero... Cállate, olvídalo. Das algo de comer y beber para que no mueran de rodillas. Recibido. No me refería a eso. Hace días que no me hablas, no te enojes. Un momento antes decías que estabas inquieto. Y al siguiente, al escuchar sobre los problemas de la familia Nin, inmediatamente pensaste en una solución. Y dices que no es por el poder de la familia Nin. Y que quieres tomar a Nin Wanyu como concubina. Yo te dije. Él solo quiere aprovechar la oportunidad para ganarse a la familia Nin. En este mundo solo yo, el príncipe, soy sincero con Yao. Verdaderamente sincero. ¿Tú, Sance, cómo te atreves a traer gente para forzar el palacio? Guardias. ¿Guardias? No estarás llamando a la Guardia Imperial, ¿verdad? Nadie te dijo que ya han sido infiltrados por mi gente. ¿Guardias? Lleven a la concubina Miao de vuelta a sus aposentos.
Hermano menor, tu actuación es realmente impresionante. Siempre pensé que eras humilde, educado y gentil. Por eso te dejé vivo durante la lucha por el trono. Incluso te otorgué el título de príncipe C. Hermano mayor, tu actuación tampoco se queda atrás. Siempre pensé que eras un tirano grosero y violento. No esperaba que pudieras en tan poco tiempo reclutar leales y ganar el favor del pueblo. Ya que sabes que he ganado el favor del pueblo, ¿por qué haces algo tan traicionero? ¿No temes el desprecio del mundo? Desprecio. Su Majestad por un traidor. Se niega a ordenar la ejecución de la familia Nin. Esto no es más que dejarse cegar por la lujuria, por la hija mayor de la familia Ninyotu Sanse, para evitar que el pueblo sufra la guerra. He tomado el trono con dolor. ¿No es esto razonable? ¿Así que ese es tu plan? De lo contrario, ¿crees que solo tú tienes cerebro? Te aconsejo que me des el sello imperial. Y te suicides. Es el príncipe Tuan. ¿Anji no estaba muerto? ¿Crees que puedes infiltrarte en mi palacio? Y yo no puedo infiltrarme en tu poder. ¿Qué están haciendo? Son mis soldados leales. Levántense. Culpen al príncipe por ser demasiado tacaño, incluso con los soldados que han luchado contigo. El salario mensual es de solo 5 taels. ¿5 taels son pocos? ¿Sabes que el ingreso anual de un ciudadano común es de solo 5 taels? Tú, Sanse, al menos eres un príncipe. ¿Cómo puedes compararte con un ciudadano común? Si quieres que el caballo corra, debes alimentarlo bien. Los guardias dragón de su majestad reciben un salario mensual de 20 taels y además tienen todo tipo de subsidios. Tú. No olvides que los Tuoba están sitiando la ciudad. Si eres listo, suéltame ahora o si no. Se me había olvidado eso. ¿Se refiere Su Alteza a Tuoba Jon? Tuoba Jon es valiente y hábil en la batalla y además solo obedece a este príncipe. ¿Acaso nadie le informó a Su Alteza que hace un día el líder de los Tuoba ya destituyó a Tuoba Jon de su posición como heredero? Él está ocupado instigando a los ministros y en asuntos de traición. ¿Cómo tendría tiempo para esto? Imposible. Yo soy el verdadero hijo del cielo, el soberano de la dinastía Yanchi. Su Majestad Yan Yan llega tarde al rescate. Por favor, perdóneme, Su Majestad. Su Majestad, algo malo ha pasado, la consorte está en problemas. ¿Qué? ¿No dijiste que solo me querías a mí en esta vida? Entonces por mí y por nuestro hijo. Ve y muere. Bebé, ¿qué te pasa? Este emperador no lo sabe, últimamente he tenido dolores de cabeza. Y hace un momento un dolor abdominal insoportable. No pude aguantar y me desmayé. Últimamente. ¿Por qué no lo has dicho antes? Este emperador pensó que eran secuelas del intercambio de almas. Yao, este emperador tiene sueño, quiero dormir un rato. No duermas, bebé, no duermas. Médico imperial. Su Majestad, este esclavo irá a ordenar preparar la medicina para el embarazo. Este esclavo se retira. La presencia de la consorte es demasiado fuerte. Incluso Su Majestad tiene que arrodillarse ante ella. Bebé, ¿quieres comer algo? Bebé, no seas así. No es que no quiera volver a cambiarnos. Es que tengo miedo. La verdad es que no soy ningún registro de vida y muerte. Soy solo una viajera en el tiempo. La Yun Yao original ya murió. ¿Tú lo crees?
¿Acaso esto es más difícil de creer que si fueras el registro de vida y muerte? Tienes razón. Entonces, ¿volverás a cruzarlo? No estoy seguro. Yo puedo tener el bebé por ti, pero si te atreves a cruzarlo de nuevo, te perseguiré hasta los confines de la tierra. Y te traeré de vuelta. ¿Entonces es eso? ¿Estás dispuesto? ¿Qué más puedo hacer? No uses más este cuerpo para arrodillarte. Soy el Hijo del Cielo, ni siquiera puedes arrodillarte ante mí. Sí, 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 sí. Tienes razón, cariño. Por cierto. ¿Cómo se siente estar embarazada? Es difícil de describir. Un poco mareada y sin apetito. Entonces no te enfades más en el futuro. De verdad me asustaste. ¿Abrazo? Escuché que Yun Yan Yan se volvió loca. Unos meses después de que la familia de Tusance fuera confiscada, tuvo un aborto espontáneo y luego se volvió loca. Yao Yao, el médico imperial, dijo que tu embarazo está estable, siempre que yo tenga cuidado. La última vez dijiste lo mismo y casi pierdes al bebé. Tranquila, esta vez no pasará. Entonces no te arrepentirás. Nunca me arrepentiré. Es lo que tú pediste. Un hombre teniendo un bebé. Es emocionante solo de pensarlo. Siempre que yo tenga cuidado. 2 veces no serán un problema. El emperador y la emperatriz son tan cariñosos, pero este sonido no suena bien. Como si tú supieras. Vengan. Yo no. Voy a dar a luz. ¡Qué dolor! ¿No puedes ser más suave? Emperatriz, debes mantener la calma. Gritar ahora puede causar problemas. ¿Qué pasó? No te dije que buscaras a la mejor partera de la ciudad. Emperador, calma. Esta partera es realmente la mejor. No debo entrar a ver. Emperador, emperador. ¡Ay, qué dolor! ¿Dónde está el médico imperial? Lo voy a matar. ¡Qué dolor! Señora, un poco más de esfuerzo. Ya se ve la cabeza. Escucha, majestad. Ya se ve la cabeza. La cabeza está fuera. ¿De qué te alegras? Además, ¿y si el cuerpo se atasca? Nació. Nació. Mi amada. Ya estoy aquí. Gracias por tu esfuerzo, tu Sanjin. ¿Dónde está el médico imperial? Voy a exterminar a su familia. Exterminar, exterminar, vamos, vamos. Descansa un poco. Me siento muy mal. Necesito bañarme. Espera. No puedes bañarte, tienes que esperar el puerperio. ¿Qué? No te muevas. ¿Cuántos días son? Son 45 días. Me voy a pudrir. No, en realidad. 30 días deberían bastar, creo. No te vas a pudrir como podría nuestro hijo. ¿Tomar la leche materna? ¿Qué dijiste que tomaría? Yo, un hombre de 7 pies. ¿Dar leche materna? Ya tuviste un hijo, dar leche materna. ¿Por qué no podrías? Médico imperial. Karine. ¿Dónde está el médico No te imperial? muevas. ¿Dónde está el médico imperial? No te muevas. Suéltame. ¿Dónde está mi espada? No puedes enojarte, si te enojas la leche materna no servirá. Tendrás que extraerla a mano. Mano, extraer. Voy a exterminar a tu familia.
No puedes buscar al médico imperial. ¿Por qué? ¿Tonterías? Si buscas al médico imperial sabrán que hay una nodriza. No necesitas hacerlo tú mismo, ya has alimentado al bebé. Otra vez sin hablar, suéltame. Tranquilízate, escúchame si no hay otra opción. Iré personalmente a buscar al médico imperial para que encuentre una solución. Si no lo logra, exterminaré a toda su familia. Exterminaré. Tú siempre cumples tus palabras. Majestad. Es hora de levantarse y lavarse. Otra vez temprano. ¿Qué está pasando? Tu Sanjin despierta rápido, mira. Hemos vuelto a la normalidad. ¿Qué está pasando? Anoche yo. Claramente dormí 2 veces, entonces según lo previsto ahora debería ser yo. ¿Quién es tu Sanjin, no? Creo que después de dar a luz, la fuerza que nos hizo intercambiar lugares se está debilitando lentamente. Justo coincidió con nuestra vuelta a la normalidad y simplemente desapareció. Imposible. No lo creo, intentémoslo de nuevo. Majestad, es hora de levantarse. Si no quieres que exterminen a tu familia, cierra la boca.